Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada académica, que es la clase número 11 de la asignatura de Biotecnología Forestal. Yo siempre digo que para mí es un verdadero orgullo, un honor trabajar con ustedes. Hoy en día es un privilegio tener trabajo y justamente yo creo que la mejor oportunidad que me dan ustedes de poder trabajar, definitivamente a uno lo hace de que esté realmente predispuesto para poder trabajar. Yo siempre digo de que en la vida lo más importante, creo yo, es tener esa satisfacción de poder cumplir con los resultados que uno se plantea y espero realmente que la clase de hoy esté a la altura del nivel de lo que ustedes exigen, del nivel de lo que ustedes requieren, ¿no? Me voy a permitir entonces pasar lista, para lo cual les pido por favor que tengan la bondad de poner atención. Aguirre Viviana, Aguirre Viviana. Presente, Inge, ¿Cómo está buenos Vivianita? Muy días. buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Alvarado Yajaira. Alvarado Presente, Yajaira. ingeniero. ¿Cómo está Yajairita? Buenos días, qué gusto saludarla, buenos días, bienvenida. Soy la primera que llega al aula, felicitaciones. Bravo Luis. Bravo Luis. Presente, ingeniero, buen día. No, Luis, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Camacho Jordi. Camacho Jordi. Presente, ingeniero, buenos días. No, Jordi, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cartuche David. Cartuche David. Sí, Inge, buenos días. ¿Cómo está mi estimado David? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Celi Laura. Celi Laura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Chamba Patricia. Chamba Patricia. Chamba Patricia. Chimbo Edgar. Chimbo Edgar. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está mi estimado Edgar? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Carmen. Cuenca Carmen. Presente, ingeniero, ¿Cómo buenos está Carmita? días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Bien, gracias. Cueva Joao. Gracias. Cueva Joao. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está mi estimado Joao? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cueva Eva. Cueva Eva. Presente, Inge, buenos ¿Cómo está, días. estimada Eva? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Hurtado Leslie. Hurtado Leslie. Hurtado Leslie. Bueno, esperemos que vaya llegando. Jiménez Talía. Jiménez Talía. Presente, Inge, buenos ¿Cómo está mi días. estimada Talía? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. León Mayra. León Presente, Mayra. ingeniero, buenos días, ¿cómo ¿Cómo está? está Mayrita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merino Jonathan. Merino Jonathan. Jonathan. Buenos días, ingeniero. Hola Jonathan, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ochoa Luis. Ochoa Buenos Luis. días, ingeniero. ¿Cómo está mi estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Roblesana. Roblesana. Hola Anita, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Romero Fabiola. Presente, ingeniero, buenos ¿Cómo está días. Fabiolita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tillahuango Joana. Tillahuango Joana. Presente, ingeniero, ¿Cómo buenos está días. Joanita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Troya Dani. Troya Dani. Troya Presente, Dani. ingeniero, buenos ¿Cómo días. está mi estimado Dani? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido, buenos días. Por favor, no sé si conocen algo de Patricia y de Leslie, si tal vez conocen algo, por favor, o pueden ayudarles, tal vez tienen alguna dificultad para ingresar, háganlo por favor con todo gusto para que no se perjudiquen, ¿no? Bien, una vez más les quiero reiterar la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Créanme que yo tengo una motivación muy especial de trabajar con ustedes, de venir a trabajar acá. Me siento muy a gusto de hacerlo porque, en primer lugar, estoy convencido de que puedo modestamente contribuir a la formación académica de ustedes, pero sobre todo a mí lo que más me mueve, lo que realmente más me motiva en la vida y me emociona en la vida, es de que puedo contribuir realmente a pulir seres humanos, a pulir personas, realmente para que sean extraordinarias personas. Yo siempre digo de que las personas extraordinarias pueden llegar a ser lo que se propongan, pueden ser un excelente profesional, no sé, un excelente funcionario, un excelente empleado, pero a veces no siempre lo contrario, ¿no? Ayer tenía una reunión, siempre los miércoles yo me reúno con el equipo técnico del proyecto Cinchona, y ayer me decía una compañera del proyecto, me decía que en la página de la Universidad Católica publicaron algo de la exposición que hicimos del proyecto, y entonces me decía ella de que sería bueno difundir aquí. Yo le decía, no me interesa mucho, ¿no? Yo creo que lo más importante en la vida no es tanto lo que yo siempre digo, qué sé yo, impresionar, sino inspirar. Yo soy un convencido de aquello. Es decir, inspirar confianza, inspirar ternura, inspirar amor, inspirar solidaridad. Entonces le decía, no me interesa mucho. Yo pienso que en la vida lo más importante de todo es manejar el perfil más bajo. Si hay bajo cero, mejora.
porque de esa manera usted no se hace notar, y al no hacerse notar, es mejor que la gente comience realmente a percibir lo que usted hace, pero que no sea por usted, sino que sea realmente por las acciones que usted hace. Entonces me decía ahí la compañera de ingeniero, pero decía, sería bueno tal vez publicarlo, ¿no? Le digo, me parece que no, porque no es relevante, ¿no? No es relevante, no estamos para impresionar absolutamente a nadie, estamos lógicamente para poder inspirar confianza, inspirar trabajo, inspirar realmente la solidaridad, que para mí eso es lo más importante. Y créanme lo que yo creo que lo más importante en la vida es uno mostrarse como es decir, sin demostrar poses falsas. Yo siempre digo aquello, ¿verdad? Porque a veces me he encontrado con mucha gente que yo le he conocido en una situación y a veces ha cambiado su condición y posición y han cambiado diametralmente. Y eso definitivamente sí es triste en un ser humano. Yo pienso que las personas nunca debemos olvidar nuestros orígenes, nuestras raíces, que es yo creo que para mí lo más importante en la vida. Así que nunca nos olvidemos de valorar lo que tenemos, de valorar lo más hermoso que es la vida en primer lugar, de valorarnos a nosotros mismos. Estaba leyendo un artículo que me pareció precioso sobre las matemáticas de la vida. Fabuloso, una cosa preciosa con la que me encontré con un manjar que una amiga me envió. Bueno, ella sabe que me gusta la lectura y me dice, Víctor, te comparto algo. Y dice que las matemáticas de la vida son muy simples, son muy sencillas. Dice que en la vida hay que tratar de sumar los esfuerzos. Dice que hay que tratar de multiplicar las esperanzas. Hay que tratar realmente de restar las dificultades. Entonces dice, si prácticamente hacemos eso que es tan simple, las matemáticas de la vida, se puede conseguir realmente cosas muy grandes. Así que a mí siempre me gusta motivar a los estudiantes para que realmente, primero, seamos las personas extraordinarias que yo siempre digo, manejando el perfil más bajo que uno pueda tener, mostrándose como es, sin tener que mostrar poses falsas, sin tener que mostrar lo que uno no es, ¿no? Que eso definitivamente es una cuestión importante. Les quiero contar también de que en esta semana, pues, hubo un grado de un estudiante. Me dio tanta satisfacción ver la motivación que tenía. La motivación, así imagínense lo que es, antes estaba conversando con Yajairita, dice, ahorita estamos puros trabajos, claro, puros trabajos. Digo, nosotros también. Pero me dio un encanto ver la motivación que tenía, porque sabía ella que dentro de 1 hora y media, 2 horas, ya era ingeniera agrónoma. Entonces, definitivamente, cuando uno ve esa motivación, a mí siempre me gusta transmitirles esto a los estudiantes, porque a veces uno piensa que nunca va a llegar aquello. Entonces, la motivación es algo que uno nunca debe olvidarse. Y no se olviden que todo en la vida es circunstancial, porque llega, sucede y pasa, ¿no? Y siempre decimos claramente de que para poder tener éxito en la vida, el conocimiento es fundamental, el esfuerzo, pero sobre todo las actividades. Si solo me quedo con el conocimiento y no lo despliego, definitivamente no sirve para mucho, ¿no? Entonces, hay que hacer aquello, hay que hacer aquello. Y decíamos también que para poder ser un buen estudiante, primero hay que prestar atención, segundo, hay que comprender aquello, tercero, hay que motivarse y nunca hay que dejarse de emocionar. Si hacemos aquello, definitivamente el éxito está asegurado. El éxito está asegurado. Muy bien. Vamos a revisar entonces la planificación académica del día de hoy. El día de hoy voy a completar la segunda parte de lo que habíamos iniciado en la clase anterior relacionado con la composición química de los medios de cultivo. No. Las preguntas que están formuladas, Jordi, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las preguntas que están formuladas? ¿Cuáles son las preguntas que están formuladas? Tenga la bondad, Jordi, por favor, de informarme cuáles son las preguntas que están formuladas. Sí, la primera pregunta es, ¿qué es sacarosa del 1 al 5%? Ya, esa es una pregunta que va a regir largo hasta ver soluciones, ¿sí? Tranquilo, eso no pasa nada, pero si lo saben mejor. Entonces, ¿Qué más, Jordi? Y entonces la otra pregunta es, ¿cómo toma la planta el nitrógeno del suelo y del aire? Ya, perfecto. Entonces, las preguntas tienen que ver con toda la nitrificación. Entonces, vamos a ver, vamos a consultar bien y lo ponen en el glosario los siguientes términos. Pero vamos a revisar en la siguiente clase, porque hoy quiero terminar la segunda parte de medios de cultivo. Lo que tiene que ver con la nitrificación, que todo está relacionado con el nitrógeno, ¿no? Nitrificación, nitritación, 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 nitratación, nitratación, amonificación y desnitrificación. Repito entonces. Lo que es el proceso de nitrificación, nitrificación, nitrificación. Dentro de la nitrificación está la nitritación, nitritación. Dentro de la nitrificación está la nitratación.
Nitratación. Luego tenemos la amonificación. Amonificación. Y por último, la desnitrificación. Entonces quiero que eso sí lo vamos a conversar en la próxima clase. La próxima La clase. última, ingeniero. Las dos últimas, La por última, favor. Las ¿cuál dos era? últimas. Amonificación y desnitrificación. Entonces, por favor, esos términos los ponemos al glosario y los vamos a revisar entonces en la siguiente clase. Los vamos a revisar en la siguiente clase. ¿Estamos? Por favor, no se olviden de subir las tareas al EVA y subirlas bien. A mí, miren, no me gusta que mis estudiantes se perjudiquen. Hay muchos profesores que se alegran cuando el estudiante no presenta la tarea. A mí particularmente me duele en el alma cuando veo que un estudiante no avanza a presentar su tarea. Y ayer, por ejemplo, en la noche estaba revisando. Por favor, no la suban como borrador. Si la suben como borrador, no puedo calificar, no me llega a mi cuenta y no puedo calificar. Entonces tendrán cuidado aquello cuando suban tareas de no subir como borrador. Y eso incluso yo les habilité una opción dentro del EVA que hay que el estudiante pueda confirmar la entrega. Y les puse confirmar la entrega para poder enviar entonces la tarea al EVA. Entonces, por favor, tendrán cuidado aquello, ¿no? Muy bien. Entonces, eso lo vamos a dejar para poder analizar en la próxima semana esos términos que están directamente relacionados entonces con el proceso de asimilación de nutrientes por parte, en este caso, de las plantas. Bien, vamos a ver entonces, vamos a iniciar entonces la actividad académica del día de hoy y voy a plantear dos preguntas introductorias para que ustedes puedan participar. De paso que vamos matizando la clase, ¿no? De paso que vamos realmente generando un ambiente para poder trabajar en la misma, ¿no? Voy a poner entonces aquí una imagen, una frase, perdón, o una pregunta para que ustedes puedan contestármela relacionada con la temática que estamos estudiando, ¿no? Dice, ¿cómo se llama la división celular en la que se mantiene el mismo número de cromosomas? ¿Cómo se llama? Tienen 15 segundos. Meiosis, amitosis o mitosis. ¿Cómo se llama? Mitosis. ¿Se llama? Mitosis. Mitosis. Decíamos que la mitosis ocurre ¿en qué tipo de células? ¿En qué tipo de células ocurre la mitosis? ¿Células sexuales o células somáticas? Células somáticas. Y decíamos que las células somáticas son aquellas que tienen la información genética completa. Es decir, cuando yo hago propagación vegetativa, estoy haciendo utilización de células somáticas y por lo tanto esa célula ya es madura porque se ha formado a través de un proceso mitótico en donde existe una duplicación exacta del número de cromosomas. Y es la razón por la cual los huertos clonales, porque los huertos que se hacen a través de partes vegetativas, responden a este tipo de propagación para tratar de generar individuos que tengan las mismas características en la descendencia. Perfecto. Vamos con la segunda, vamos con otra. Vamos con otra pregunta para luego iniciar la clase. Vamos entonces a hacer otra pregunta que está relacionada con la temática que estamos estudiando acá mismo, ¿no? Muy bien. A ver, entonces voy a poner ahí otra pregunta para poder conversar, para poder iniciar. Dice, ¿de cuántos cromosomas se componen las células somáticas del ser humano? 15 segundos. Pares. ¿Cuántos cromosomas tienen las células somáticas del ser humano? ¿Cuántas tienen? 23, No sé 46, si estoy bien, 48. ¿Cuántas tiene? 23 y 23, 46. A ver, están en discordia. ¿Cuántos cromosomas tienen las células somáticas de un ser humano? 46 cromosomas. 46. 46 cromosomas. 46 cromosomas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis genético en cualquier parte de nuestro cuerpo, en la piel, en el pelo, en cualquier parte de nuestro cuerpo, siempre vamos a encontrar 46 cromosomas. Pero, ¿en dónde encontraremos 23 cromosomas? ¿En dónde encontraremos 23 cromosomas? En las células sexuales. En las células sexuales. Si esto lo comparamos con los vegetales, ¿cómo se llamaba la célula sexual masculina de los vegetales? ¿Cómo se llamaba? Célula sexual masculina de los vegetales, ¿cómo se llamaba? Anterozoide. Anterozoide. El anterozoide, análogamente a la especie humana o a los animales, sería el espermatozoide, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la célula sexual femenina de los vegetales? Ósfera. O ósfera, que sería análogo al óvulo, ¿no es cierto? Al óvulo, que es la célula sexual femenina, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a continuar en el análisis. Y habíamos entonces la semana anterior, habíamos iniciado conversando relacionado con la composición química de los medios de cultivo
en su primera parte. Vamos entonces a continuar con los componentes que nos faltaron analizar en la clase anterior, relacionada con la composición química de los medios de cultivo. Pero antes de iniciar, quisiera que alguien tome la palabra y me dijera qué entiende por un medio de cultivo. Yo di muchos elementos y quisiera que alguien, sin leer, o sea, me genere una definición de lo que es un medio de cultivo. ¿Quién se atreve a darme una definición? Yo le puedo decir, pero, o sea, no así, bueno, con mis palabras lo que yo entiendo. Claro, eso quiero. A ver, ¿quién está hablando, por favor? ¿Quién está hablando? Carmen. A ver, Carmen, tenga la bondad, con sus palabras, ¿cómo podría definir usted un medio de cultivo? Ya yo le entendí, según lo que usted nos explicó y información que hemos obtenido, que un medio de cultivo es lo que es un trabajo prácticamente en laboratorio, el cual se extrae un esplante, se crea un esplante para poder hacer un mejoramiento de esa especie, para después de eso poder la vuelta a ingresar o volver a su origen, que es el... Pero más concreto, quiero más concreto. Bueno, está más o menos, pero quiero una definición concreta. ¿Qué es un medio de cultivo? Concreto, a ver. Decirle, ingeniero. Concreto, a ver, un medio de cultivo, alguien que me diga qué entiende, cómo lo entendió, así como Carmen lo ha entendido, quiero que otro me diga qué es para usted un medio de cultivo. ¿Puedo, ingeniero? Claro, pero concreto. Un medio de cultivo es el ambiente apropiado donde se propagan tejidos vegetales con los nutrientes que necesita. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, Mayrita. Muy bien, Mayrita. Muy bien, Carmen. A ver, ¿alguien más? A ver, tenga la bondad, Anita. Ya, yo entendí que medio de cultivo es un medio nutritivo en el cual se le puede dar a un tejido las condiciones adecuadas para que éste se desarrolle, ya sea de nutrientes, un pH adecuado y temperatura adecuada. Ajá, muy bien, felicitaciones. En condiciones asépticas. Y ya, eso. Perfecto, muy bien. Felicitaciones, Carmita, Mayrita, Anita, felicitaciones. Excelente, excelente. Pero ¿se acuerdan que decíamos que el medio de cultivo es para el explante? ¿Quién se acuerda? A ver, Jordi, esa cortita. A ver. Sí, el medio de cultivo representa lo mismo que viene a ser el suelo en la planta. Exacto. El medio de cultivo es prácticamente para el explante lo que el suelo es para la planta cuando está creciendo in vivo. Entonces diremos, redondeando todo lo que ustedes dijeron que está perfecto, que está muy bien, decíamos entonces que un medio de cultivo es una solución nutritiva, conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Y podríamos decirlo hasta ahí. Y habíamos señalado de que Murashige Skug, en el año 1962, estos dos japoneses hicieron un análisis bromatológico en una hoja de tabaco, y en función de aquello, entonces llegaron a determinar 8 componentes del medio de cultivo. En la clase anterior habíamos estudiado lo relacionado con las sales inorgánicas, con las vitaminas, con los reguladores del crecimiento, con los aminoácidos, con los carbohidratos y con el agua. Y nos faltaba por analizar los agentes solidificantes y los suplementos no definidos que le dan una característica particular al medio de cultivo. Estas son los 8 componentes que yo en algún momento les contaba en primer ciclo, que me tocó preparar, me tocó hacer cuando me tomaron un examen y que salió esa frase que yo les he contado siempre de qué nivel, ¿no? Vamos a ver entonces cada uno de los componentes que faltan, partiendo del agente solidificante. De acuerdo a la consistencia, los medios de cultivo pueden ser de 3 tipos. Pueden ser medios de cultivo líquidos, pueden ser medios de cultivo sólidos, o pueden ser medios de cultivo de 2 fases. Vamos a ir viendo las características que tiene cada uno de ellos. Vamos a ir viendo las ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos 3 tipos de consistencia del medio de cultivo. Entonces, repito, de acuerdo a la consistencia del medio, de acuerdo a la estructura del medio, el medio de cultivo puede ser un medio de cultivo líquido, puede ser un medio de cultivo sólido y puede ser un medio de cultivo de 2 fases. En la práctica que vamos a hacer el día 3 de diciembre, si el otro jueves vamos a hacer la práctica número 2, la ingeniera Magalita les va a enseñar a preparar un medio de cultivo líquido y sólido. Y es mi interés entonces, por eso quiero avanzar esta clase, para que ustedes tengan los conocimientos teóricos de cómo se preparan ese tipo de medios de cultivo. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Primero veamos lo que es un medio de cultivo líquido.
¿Qué es lo que caracteriza para que el medio de cultivo adquiera una solidez, adquiera una rigidez? Pues es el agar. Ya vamos a ver qué es el agar. Entonces, el medio de cultivo líquido es aquel que no tiene en su composición el agar. El agar generalmente es el que da cierto tipo de apariencia como una gelatina al medio de cultivo. El medio de cultivo líquido no tiene ese agar. Y en vez del agar, generalmente se le coloca en el interior del tubo de ensayo un caballete de papel filtro. ¿Con qué finalidad? Se le coloca el caballete de papel filtro para que los nutrientes suban al explante por capilaridad. ¿Qué decíamos que era la capilaridad? Decíamos que es el trasloque, es la subida, es la transportación de los nutrientes desde abajo hacia arriba, es decir, a través de una membrana. Y justamente el papel filtro tiene ese tipo de componente. Entonces, el medio líquido no tiene agar en su composición, y entonces, como no tiene agar, para evitar que el explante se sumerja en el interior del medio de cultivo y pueda morir por ahogamiento, entonces le coloca un caballete de papel filtro en el interior del medio de cultivo y este sube por capilaridad. Generalmente, algunos dicen que este medio de cultivo es muy importante y permite realmente un mayor crecimiento e inducción de los explantes. ¿Por qué? Porque los nutrientes están disueltos en el agua. Es decir, el explante no tiene mayores dificultades para hacer el proceso de absorción y asimilación de los nutrientes. El explante incluso puede tomar por toda la superficie, por toda la base del explante, por toda la parte basal del explante, todos y cada uno de los nutrientes que están disponibles en el medio de cultivo. Los tejidos vegetales, todos los tejidos vegetales, tienen una característica particular, que es una defensa fisiológica que tiene el tejido. Es más o menos similar a lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros de repente nos cortamos? Inmediatamente nos sale sangre. Y cuando sale sangre, luego la misma sangre se encarga de cicatrizar la herida. En el caso de los tejidos vegetales, la sangre del vegetal es la savia. Entonces, cuando por obvias circunstancias usted lastima una planta, ¿no? Lastima una planta, entonces la planta bota inmediatamente esa savia. Y esa savia, al entrar en contacto con el oxígeno, se oxida. Y a ese tipo de sustancias que se oxidan se conoce con el nombre de fenoles. Entonces, lo que cuando uno produce una herida en un tejido vegetal, automáticamente se producen este tipo de fenoles, que en presencia de la luz y del oxígeno, inmediatamente toman un color oscuro, ¿no? Todos conocen, todos sabemos, por ejemplo, uno de las especies vegetales que es campeona del mundo en formar fenoles y formar oxidación fenólica es el guineo o es el plátano. Ustedes no sé si han tenido la experiencia, pero por ejemplo, corten una racima de plátano o corten un guineo y generalmente inmediatamente bota lo que decimos vulgarmente con el nombre de la leche, ¿no es cierto? Esa leche, en presencia del oxígeno y en presencia de la luz, toma inmediatamente un color café, un color oscuro, un color carmelita. ¿Qué significa aquello? Significa que el tejido, en esa parte donde formó esa lámina o capa de abscisión se llama, las células mueren. Es decir, es una defensa fisiológica que tiene el tejido. Así como nosotros generalmente nos cortamos y sale sangrecita y se cicatriza, generalmente el fenol lo que hace es cicatrizar la herida. ¿Para qué? Primero, para impedir que ingresen al interior del sistema vascular factores bióticos y abióticos que pueden dañar el tejido, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, generalmente sella la herida, ¿no? Sella la herida. Y es la razón por la cual a mucha gente no le gusta pelar guineo, ¿no? O las personas de ahora no pelan guineo porque se mancha la mano. O si de repente le cae una gotita de esa leche, le cae en la camisa, en el pantalón, inmediatamente le mancha. Eso es sustancias fenólicas. Yo tengo un amigo, un médico cuencano, y alguna vez hace un año creo, cuando no había la pandemia, le regalé unas 3 plantas de cinchona, porque el tipo es un naturalista a ultranza, es médico, ¿verdad? Pero fíjese cómo ama la naturaleza. Me ha dado algunas lecciones de vida y me decía, mira, Víctor Hugo, yo tengo en una propiedad que tenía en Cuenca, dice, yo tengo algunas plantas de eucalipto, tengo de romerillo, tengo, decía, de algunas plantas que él tenía en su huerto. Pero dice, yo nunca las podo, porque para mí realmente podar una planta es como cortarle un brazo a un ser humano. La savia que bota, como médico decía, la savia que bota es la sangre, Víctor Hugo dice. Entonces, generalmente las plantas tienen esa propiedad, es decir, de oxidar inmediatamente el tejido, y en ese lugar donde se produce la incisión o corte, inmediatamente se forma una lámina o capa de abscisión. Así se conoce desde el punto de vista fisiológico.
Pero desde el punto de vista del cultivo de tejidos vegetales, como ahí trabajan células muertas y nosotros necesitamos trabajar con células vivas, eso es contraproducente para el cultivo de tejidos vegetales. Es decir, a nosotros no nos interesa que se formen sustancias fenólicas. Y justamente el medio líquido, como los sales están disueltas en el agua, generalmente existen mayores posibilidades para que los fenoles se disuelvan en el interior del medio de cultivo. Ya vamos a analizar más adelante lo que es la oxidación fenólica. Otra de las ventajas generalmente que tiene el medio de cultivo líquido es de que existe mayor oxigenación para el explante. Es decir, existe una mayor dotación, disponibilidad de oxígeno en el interior del medio de cultivo. Y por ende, si hay mayor oxígeno, también hay mayor disponibilidad de nutrientes para que sean fácilmente asimilados por el explante. Entonces, hemos visto algunas características de lo que es el medio de cultivo líquido. Ahora veamos el medio de cultivo sólido. El medio de cultivo sólido, a diferencia del medio de cultivo líquido, es aquel realmente que tiene una cierta consistencia, una cierta rigidez, una cierta solidez. Pero, ¿qué es lo que le da la solidez? La solidez que le da al medio de cultivo sólido es la presencia del agar. Vamos a ver qué es el agar. El agar generalmente es un compuesto primero orgánico. Partimos entonces de que el agar es un compuesto orgánico. El agar es un polisacárido que se aísla de las algas marinas y que generalmente permite gelificar los medios de cultivo. Es decir, permite más o menos hacer la actividad análoga de una gelatina, Por ello, generalmente, como se aísla de algas marinas, el agar generalmente es una sustancia muy cara. Es uno de los componentes más caros del medio de cultivo. Pues me acuerdo cuando yo pagué la novatada en Cuba y se me contaminaron como 100 frascos, ¿no? Me decía mi tutor, oye, si supieras cuánto cuesta el agar, cuánto estás eliminando, pues prácticamente es un ojo de la cara. El agar es muy caro, porque realmente se aísla de algas marinas, pero cumple con la función fundamental de solidificar el medio de cultivo. No hace nada más, ¿verdad? Es decir, el agar es una sustancia inerte. Vamos a ver algunas características generalmente que tiene el agar. El agar generalmente, primero para poder formar geles, al igual que la gelatina, necesita derretir los geles. Es decir, necesita hacerse la cocción del agar. Entonces, cuando ustedes preparan un medio de cultivo sólido, una vez que diluyen el agar, es necesario cocinar el medio de cultivo para que el agar realmente, en presencia del calor, generalmente forma geles que se derriten a 100 grados centígrados y se solidifican a 45 grados. Si ustedes ven y hacen un análisis de 100 grados y 45 grados, casi nunca vamos a tener esa temperatura en el cuarto de incubación. Por lo tanto, entonces, el agar es estable a todas las temperaturas de incubación. El agar es la sustancia inerte. Es la sustancia solo que permite dar solidez, que permite dar consistencia, rigidez al medio de cultivo. Por lo tanto, entonces, no es digerido por las enzimas de la planta, no es digerido por las enzimas del explante. Es decir, no reacciona con los constituyentes del medio. Esa es la razón por la cual incluso se puede reemplazar el agar, ¿verdad? Se puede reemplazar el agar con otro tipo de sustancias. Yo recuerdo cuando yo recién vine de Cuba, hice un ensayo, un trabajo de investigación que hicimos, reemplazando el agar, porque el agar es un producto muy caro, y lo reemplazamos utilizando una gran cantidad de carbohidratos, de harinas. Por ejemplo, utilizamos harina de maíz, harina de yuca, es decir, para poder dar solidez al medio de cultivo. Entonces, la función que tiene el agar solo es tratar de generar un espacio en donde se pueda anclar entonces el explante. Por lo tanto, entonces, el agar disuelto en el agua forma geles, pero realmente este agar, esto sí hace, retiene el agua y también los compuestos nutritivos. Es decir, el agar en el momento que solidifica, igual que la gelatina, primero retiene con alguna fuerza interna el agua y también realmente retiene los nutrientes. Esto desde el punto de vista nutricional generalmente es un poco contraproducente porque a diferencia del medio líquido, en donde el explante por toda la superficie del explante podría coger y absorber los nutrientes del medio de cultivo, en el medio sólido se vuelve un poco más complejo, ¿no? Es decir, el explante tiene mayor dificultad para poder absorber los nutrientes que están en el medio de cultivo sólido. Es decir, retiene un poco más el agua. Ahora, si la concentración del agar se incrementa, ¿qué pasa generalmente cuando se hace una gelatina? Yo, bueno, no conozco mucho la preparación de la gelatina, pero por ejemplo una fundita de esa gelatina, ¿en qué cantidad de agua le ponen? A ver, vamos a ver si han hecho una gelatina. ¿En qué cantidad de agua le ponen una gelatina? Es funditas pequeñas, ¿no? ¿En qué cantidad? Más o menos un medio litro va una media libra de esa fundita. No, Carmina, se la pone Carmina, más o ¿no? menos en un litro de agua.
Carmita, ¿no? Sí. ¿Cómo demuestra Carmita que es madre de familia? Lindo, Carmita. Mire, dice que en un litro de agua, esa fundita de que la de muchísimas gracias, Carmita. Excelente su aporte. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa, Carmita? Si yo esa media libra la pongo en medio litro de agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se hace más dura la Más consistencia. dura, esa palabra, más dura, esa palabra quiere decir, más dura. ¿Y qué pasa, Carmita, si a su vez la pongo en un cuarto de litro? ¿Qué pasa con la gelatina? ¿Qué pasa ¿En con la un gelatina? cuarto de litro? Ajá, en un cuarto, o sea, en 250 mililitros. ¿Qué pasa con esa misma libra de gelatina que la ponía antes en un litro y quedaba normal? Si la pongo en un cuarto de litro, ¿qué pasa con la gelatina? A ver. Bueno, no hemos hecho eso, pero me imagino que se debe volver más rígida y igual Diga la palabra, se vuelve durísima. Se vuelve durísima. Sí, y es aparte prácticamente se hace, la cuchara. no se disuelve bien. Exacto. La cuchara, si la pongo en el centro, se va a quedar parada, ¿no es cierto? Se vuelve muy dura, muy dura. Entonces pasa exactamente igual con el agar. Si realmente se incrementa la concentración de agar, como lo que hace es darle solidez, rigidez al medio de cultivo, el agar se vuelve muy duro. Y si se vuelve muy duro, primero, se hace difícil inocular el explante en el interior del medio de cultivo. Es decir, es imposible, rebota prácticamente el explante del medio de cultivo, en la superficie del medio de cultivo. Y por otro lado, absorbe con mayor fuerza, retiene con mayor fuerza el agua y los elementos nutritivos y por lo tanto limita la absorción de los nutrientes por parte del explante. Entonces, por ello es de fundamental importancia considerar la concentración del agar. Yo creo que ustedes están estudiando ahorita, me parece. ¿No están estudiando ustedes lo que es plagas y enfermedades o eso van a estudiar más adelante? ¿Van a estudiar más adelante o ya estudian? Sí, ahora estamos estudiando eso. Muy bien. Cuando se prepara generalmente un medio cultivo para proliferar microorganismos, hablemos de bacterias, de hongos, se utiliza un agar que se llama un agar bacteriológico, que es generalmente a base de agar papa destroza. No, agar papa destroza. Se lo prepara con papa, se lo prepara con un poco de destroza y agua. Pues se llama agar papa destroza, ¿no? Este agar generalmente lo que quiere es proliferar microorganismos, ya sea bacterias, hongos, para tener un cultivo. Supongo que algún rato en la práctica van a hacer cómo preparar un agar papa destroza, ¿sí? El agar, en cambio, que se utiliza para cultivo de tejidos vegetales, no puede ser ese. Porque el agar papa destroza lo que hace es incrementar la cantidad de microorganismos. Generalmente el agar que se utiliza para cultivo de tejidos vegetales es un agar que es del tipo Bacto-Dipco agar. Bacto-Dipco agar. Ese es el agar que se utiliza para cultivo de tejidos vegetales y es el que decía que se aísla de las algas marinas. Es un agar altamente purificado y se utiliza en concentraciones que van del 0,6 al 0,8%. El agar es un sólido. A ver, alguien que ya consultó. Si el agar es un sólido, ¿qué será? ¿Porcentaje peso o porcentaje volumen? A ver, alguien que consultó. Ya para más o menos ir entrándonos a eso. Digo, el agar es un sólido. ¿Qué se utiliza? Es porcentaje peso. Porcentaje peso. Excelente. Porcentaje peso. Entonces dice, en concentraciones de 0,6 a 0,8%. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos ejercicio. Ahí necesito que sepan a propiedad lo que es porcentaje peso, porcentaje volumen. Entonces, la concentración adecuada del Bacto-Dipco agar, 0,6 a 0,8%. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una concentración más baja? Es decir, así como le decía Carmita, si yo pongo, qué sé yo, la misma funda en 250 mililitros, ¿qué pasa si realmente yo pongo 0,4% de agar? Si yo pongo 0,4% de agar, pasa exactamente igual que la gelatina. Le cambiaría la pregunta a Carmita y le digo ahora, si yo pongo la media libra en 3 litros, ¿qué pasa, Carmita, que si yo pongo la media libra en 3 litros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo le da color. Solo da color, no solidifica, no se pone dura, ¿no es cierto? Pasa exactamente igual con el agar. Si yo, por ejemplo, pongo una concentración de 0,4%, generalmente el agar no solidifica. Y si a eso le sumamos que está directamente relacionado la concentración del agar con el pH, generalmente el pH es ácido, ¿no? Es decir, si yo utilizo una concentración 0,4 y a eso le sumo que el pH es ácido, el medio de cultivo no va a solidificar. Queda sin solidificar. Vamos a ver que hay una relación entre el pH y la concentración de agar más adelante. Otra característica que puede pasar. En cambio, si yo pongo una concentración muy alta, 1%, es decir, lo que le ponía el ejemplo a Carmita para que a mí siempre me gusta, verán, enseñar con mnemotécnicas para que nunca se olviden, al menos así me enseñaron a mí en Cuba, me gusta enseñarles exactamente igual a ustedes. ¿Qué pasa en cambio si ahora pongo la misma funda en 100 mililitros? Va a quedar muy duro, va a quedar muy dura la gelatina. Prácticamente la cuchara va a tener dificultades para poderse profundizar en el interior de la gelatina.
Es decir, si yo pongo una concentración muy alta de agar, 1%, el agar va a quedar muy duro, va a quedar muy sólido, va a quedar muy endurecido. Y al quedar muy sólido o muy endurecido, se va a dificultar la inoculación del explante en el medio de cultivo y lo que es más, la absorción de los nutrientes. Por lo tanto, los nutrientes son realmente retenidos en el agar. Y eso hace entonces que se dificulte la asimilación por parte del explante. ¿Qué otra desventaja se anota realmente en el medio de cultivo sólido? Como el explante tiene contacto solo por la parte basal del explante, generalmente existe mayor posibilidad de que los fenoles que se producen en la base del explante y que sabemos que es la savia, que es la sangre, que se está derramando del tejido, se acumulan en un solo lugar. No se llegan a difundir como en el caso del medio de cultivo líquido, ¿no? Es decir, entonces, el medio de cultivo sólido, diremos que permite o induce mayor cantidad de oxidación fenólica en el explante, porque el explante está anclado por una sola parte del medio de cultivo y no permite difundir los fenoles. En cambio, en el medio de cultivo líquido, los fenoles se disolvían, se diluían en el medio de cultivo líquido porque no tenía agar. Otra desventaja que tiene el medio de cultivo sólido es que como es un medio de cultivo sólido, existe menor disponibilidad de oxígeno por el explante, a diferencia del medio de cultivo líquido, en donde existía mayor disponibilidad de oxígeno para el explante. Y les decía que existe una relación directa, una relación muy cercana entre lo que es el pH y la concentración del agar. Si yo utilizo la concentración correcta, 0,6%, recuerden que la concentración del agar va de 0,6 a 0,8%. Si yo utilizo la concentración correcta, 0,6% de agar, debería el medio de cultivo sin ningún problema solidificar de manera adecuada. Así como decía Carmita, media libra en 1 litro, ¿no es cierto? Es decir, si yo le pongo a un medio de cultivo 0,6% de agar y este no solidifica, la razón es de que el medio de cultivo tiene un pH ácido. Tiene un pH ácido, ¿sí? Entonces, si yo tengo un pH ácido, así le ponga la concentración correcta del agar, generalmente el medio de cultivo va a quedar líquido, se licúa, debido a la incidencia que tienen los iones hidrógeno. Por ello, generalmente decíamos que el pH ideal, el pH adecuado de un medio de cultivo ronda entre 5 a 6,5. Ahora, ustedes el otro día me decían cómo subir el pH en un suelo, cómo bajar el pH en un suelo. Decíamos, si teníamos un pH ácido, en un pH ácido, ¿qué tipo de iones realmente existen en mayor cantidad? A ver, ¿quién se acuerda cuando el pH era ácido? ¿Qué tipo de iones existían en mayor cantidad? A ver. ¿Iones hidrógeno o iones oxidrilo? OH. ¿Qué dicen ustedes? En un pH ácido, ¿qué tipo de iones abundan, proliferan más? ¿Iones hidrógeno o iones oxidrilos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, eso estudiaron en suelo, ¿verdad? Y me lo dijeron la vez anterior. A ver, ¿quién se atreve a decirle? A ver. Nadie. A ver. Eso quedó como consulta, o sea, ya tomamos eso. A ver, en un pH ácido, ¿qué dominan más? ¿Los iones hidrógeno o los iones OH, oxidrilos? A ver. ¿Quién me dice? ¿No están al otro lado? A ver, ¿nadie? Es H más. H más, sí. ¿Perdón? Los hidrógenos. Tiene más hidrógenos. Los hidrógenos. Es decir, en un pH ácido proliferan los hidrógenos y en un pH alcalino los oxidrilos. Entonces, para poder subir el pH del medio de cultivo, les decía que a diferencia del suelo, que había que poner materia orgánica y todas cuestiones, ¿no? En cambio, para subir el pH del medio de cultivo, ¿qué dicen ustedes? ¿Se utilizará un ácido o una sal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se utilizará un ácido o una sal para subir el pH del medio de cultivo? A ver, quiero que me razonen. ¿Qué se subirá? ¿Qué se pondrá? Un ácido. Si yo tengo un pH 3 y quiero subirlo a 6, ¿qué le pondré? ¿Un ácido o una sal? A ver, ¿quién me dice? ¿Le pondría un ácido o una sal? A ver, ¿están al otro lado? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién se atreve? ¿Me están escuchando? Una sal. Tendría que poner una sal, ¿no es cierto? Para que los iones oxidrilos se contrarresten con los iones hidrógeno. Entonces pongo una sal. Y generalmente se utiliza hidróxido de sodio, hidróxido de potasio para subir el pH. Pero si yo tengo un pH alcalino, que sé yo, esté en 10 y quiero bajarlo a 5, 6, ¿qué le pondría? ¿Un ácido o una sal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le pondría? ¿Un ácido o una sal? Un ácido. Ácido.
Es decir, para que se contrarresten en cambio la cantidad de hidrógenos, poniendo en este caso un ácido. Y generalmente se utiliza ácido clorhídrico o ácido sulfúrico para bajar automáticamente el pH. Fíjense, en el suelo, in vivo, ese proceso puede durar años. En cambio, en el cultivo de tejidos vegetales, el pH se ajusta automáticamente. Por eso es muy importante ajustar el pH para evitar que el medio de cultivo no solidifique. Si yo tengo un pH, qué sé yo, de 4,5 a 4,8, ¿no? Y la concentración correcta del agar, 0,6%, el agar no va a gelificar. El agar no va a solidificar. ¿Qué hay que hacer? Hay que revisar el pH del medio de cultivo. Es decir, existe una relación muy estrecha entre el pH y la concentración del agar. Si el pH del medio de cultivo generalmente desciende, entonces no hay posibilidades de que pueda realmente solidificar el medio de cultivo. Un pH ácido, 4,5 o alcalino, 7, realmente frena el crecimiento y desarrollo de las plantas. Fíjense que el pH es determinante en el crecimiento de las plantas, ya sea cuando están creciendo in vivo o cuando están creciendo inoculadas in vitro. Si yo tengo un pH muy ácido, qué sé yo, menos de 4, o tengo un pH muy alcalino, superior a 7, la planta frena su crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque en el caso del medio de cultivo, si es muy ácido o es muy alcalino, se genera un proceso de fitotoxicidad en el esplante. Y el esplante entonces muere, término para el glosario, por inanición. Inanición, muerte por falta de alimento. Inanición, muerte por falta de alimento. Entonces, hay una relación muy cercana entre lo que es la concentración del agar y el pH del medio de cultivo. Si el pH es muy bajo, el agar pierde la rigidez entonces. Y por lo tanto, si pierde la rigidez, se vuelve más líquido. Se comienzan a precipitar las sales, ¿no? Entonces, por eso es de fundamental importancia controlar, ajustar de manera correcta el pH del medio de cultivo. Incluso los medios de cultivo, miren, con el tiempo, inoculados en el cuarto de incubación, comienza el medio de cultivo de manera natural, comienza a perder rigidez. Es decir, si yo tengo un medio de cultivo sólido, ¿sí? Y lo tengo, qué sé yo, por el lapso de unos, no sé, 5 meses, el medio se comienza a licuar, se comienza a volver líquido. Cuando eso sucede, significa que hay una disminución del pH del medio de cultivo. Si yo lo dejo al explante ahí, ese va a morir por toxicidad, porque se va a generar en el medio de cultivo una alta fitotoxicidad y el explante va a morir por inanición. Decíamos que inanición es muerte por falta de alimento. Fíjense que eso pasó ahora en la pandemia, cuando estuvimos prácticamente confinados mucho tiempo. Se murieron muchas plantas de orquídea en el laboratorio. La ingeniera Magalita me decía, ingeniero, se ha muerto una cantidad de plantas y la mayor parte de las plantas que están muertas de orquídeas, dentro de los vidrios, las vitroplantas, dice el medio de cultivo está licuado. Es decir, hubo una disminución del pH. Y es la razón por la cual ahorita no tenemos protocormos para una tesis que va a hacer una señorita de la carrera de forestal, ¿no? Entonces, hay una relación muy cercana entre el pH y la concentración de agar. Si se llega a licuar entonces el medio de cultivo con el tiempo, hay que ajustar un nuevo medio de cultivo, hay que medir nuevamente el pH para de esa manera evitar que el explante muera por inanición. Los agares también se clasifican por calidad, ¿verdad? La pureza del agar está determinada por la calidad. Hay, por ejemplo, un agar que es altamente purificado, que se llama Gel-Rite. Este Gel-Rite generalmente incluso hace geles que son totalmente translúcidos. Cuando se quiere trabajar, por ejemplo, con embriones, cuando se quiere trabajar con meristemos, y los explantes son muy pequeñitos, que se pueden confundir con el medio de cultivo, se utiliza este tipo de agares que son altamente purificados, como el caso del Gel-Rite. Incluso se puede utilizar en la mitad de la concentración del agar, 0,6 a 0,8, se utiliza un 0,2%. Incluso forma geles que son totalmente translúcidos. Pero tiene el inconveniente de que es muy caro, ¿no? Es muy caro, es un agar muy caro. Los geles son translúcidos, son totalmente diáfanos, blanquecinos, ¿no? Facilita mucho la inoculación, especialmente de explantes pequeños en el medio de cultivo. Sin embargo, el Gel-Rite es un producto purificado, pero que es altamente caro porque se aísla aún más desde las algas marinas. Por lo tanto, mire, yo les decía a ustedes que se puede reemplazar el uso del agar. Si el agar solo cumple con la función mecánica, con la función inerte de dar rigidez al medio de cultivo, de solidificar al medio de cultivo, se pueden utilizar algunos carbohidratos.
Y aquí les contaba de que yo cuando recién regresé de Cuba, hice un trabajo de investigación para probar diferentes compuestos orgánicos para dar rigidez al medio de cultivo. Yo me acuerdo que me fui al centro comercial, en la parte superior del centro comercial, y compré una libra de todas las harinas. Había harina de maíz, harina de yuca, harina de arroz, etcétera, etcétera. Y hicimos un ensayo para ver realmente si podíamos lograr inocular un explante en ese tipo de compuestos reemplazando el agar. Y les digo sinceramente que nos dio buenos resultados, ¿verdad? Solo con la diferencia de que como eran compuestos orgánicos menos purificados, se contaminaban más. Inducían mayor contaminación, ¿sí? Inducían mayor contaminación. Pero yo me acuerdo que en el caso del engrudo que decimos de yuca, o sea, la harina de yuca, dio muy buenos resultados. Pero ¿qué pasó? De que como ustedes saben que el engrudo se utiliza para poder como goma. Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá para poder un poquito arreglar la casita empapelábamos las paredes, no sé si ustedes hicieron alguna vez aquello, se empapelaba, ¿no es cierto?, con engrudo de yuca, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un poquito mejorar, a veces había de repente una fiestita, entonces ya pongámosle periódico, yo ahí aprendí a leer, ¿verdad? Porque esos periódicos que ponían en la pared me los veía toditos, y por ahí nació realmente la afición de mi lectura. Y entonces, ¿qué inconveniente tenía en este caso el almidón de yuca? El inconveniente tenía de que el explante lo pegaba, ¿verdad? Se formaba como un chicle, ¿no? Y prácticamente entonces hacía que el explante no pueda asimilar los nutrientes. Sin embargo, se puede utilizar. O si no se tiene agar, incluso se puede utilizar una espuma plástica. Esta espuma flex que dice, se puede colocar en el interior del medio de cultivo y sobre el medio de cultivo se puede inocular el explante para que de esa manera no quede sumergido en el interior del medio y pueda morir el explante por ahogamiento. En algunos casos, si prácticamente no se pone en el interior del explante un soporte, entonces digo, el explante puede ahogarse, no puede sumergirse. Pero este tipo, en cambio, de espumaflex genera una muy buena aereación. Pero para realmente hacer aquello es de fundamental importancia utilizar una centrífuga o utilizar un agitador magnético que permita constantemente estar agitando los medios de cultivo. Generalmente cuando se hace cultivo de células en suspensión, es decir, cuando uno tiene células en suspensión, generalmente se utiliza un agitador magnético, se pone el callo, en este caso, en el medio de cultivo líquido y se mantienen en constante agitación. ¿Con qué finalidad? Primero, para que el tejido se comience a oxigenar y en segundo lugar, en el caso de células en suspensión, para que el callo se comience a disgregar o se comience a desgranar y se comiencen a individualizar las células. Entonces, conclusión, el agar es un compuesto orgánico que cumple la función mecánica de dar rigidez, solidez al medio de cultivo, no reacciona con los constituyentes del medio, no es digerido por las enzimas de la planta, pero como se aísla de una alga marina, es uno de los componentes más caros. Entonces hemos visto las características del medio de cultivo líquido, del medio de cultivo sólido, y ahora vamos a ver el otro medio de cultivo, que es el medio de cultivo de dos fases. El medio de cultivo, sí, claro. ¿Le puede regresar a la diapositiva anterior? Claro, con todo gusto, claro. Hay una palabra que... ¿La palabra aireación está bien o es aireación? Depende, hay mucha gente que le escribe de dos formas. Aquí hay algunas excepciones de la regla, no hay problema en eso, no hay mayor inconveniente. Es como, por ejemplo, hay otra palabra también, no me acuerdo en este momento, tienen que estar en ese tipo de cuestiones, no hay problema, pero más se refiere al proceso de oxigenación, ¿sí? Al proceso de oxigenación. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces les decía que entramos a ver el siguiente medio de cultivo, que es el medio de cultivo de dos fases. Este es un medio de cultivo mixto. Este es un medio donde se combina una fase sólida con una fase líquida, ¿no? ¿Cómo se prepara este medio de cultivo? Si yo tengo un tubo de ensayo o tengo un frasco de vidrio, en la base del recipiente se coloca realmente la fase sólida y sobre la fase sólida se coloca una fase líquida. De tal manera, entonces, que el explante se inocula en estas dos fases, es decir, tanto en la fase sólida como en la fase líquida, ¿no? Entonces, tengo, en la base del tubo está la fase sólida, en donde he preparado el medio de cultivo con agar. Sobre la fase sólida coloco una fase líquida, el medio de cultivo está líquido, de tal manera, entonces, que los explantes los inoculo. Una parte quedan en la parte sólida y otra parte en la parte líquida, en el aire, es decir, fuera del medio de cultivo. Incluso hay la posibilidad en este tipo de medios de cultivo de poder cambiar la fase líquida. Y la fase líquida se la puede cambiar en función de las necesidades que yo quiero inducir en el explante. Por ejemplo, si yo quiero inducir, no sé,
formación de brotes axilares o formación de raíces, entonces cambio la fase líquida y de esa manera puedo inducir un nuevo proceso fisiológico en el explante. Entonces, el medio de cultivo de 2 fases es un medio híbrido, es un medio mixto, es un medio intermedio, que combina entonces la fase sólida con una fase líquida. ¿Qué efectos produce? ¿Qué efectos se produce en el medio de cultivo? La utilización, ya sea de medios de cultivo líquido o medios de cultivo sólidos. Hemos visto, qué sé yo, algunas características, algunas ventajas y desventajas de cada uno de ellos, pero veamos claramente de que ya sea que se utilicen medios de cultivo líquido o medios de cultivo sólido, se puede producir en el explante una condición fisiológica, ¿verdad? No es una enfermedad, ¿verdad? Condición fisiológica. Esa condición fisiológica se conoce con el nombre de vitrificación, para el glosario. ¿Qué es la vitrificación, verdad? La vitrificación es la degeneración de la clorofila o es la transformación de la clorofila volviéndose de un color transparente, de un color translúcido. ¿Debido a qué? Al exceso de humedad. Entonces, ¿qué es la vitrificación? Repetimos, ¿verdad? Para el glosario. La vitrificación de los explantes es una condición fisiológica que se produce por una degeneración de la clorofila, de tal manera que los explantes tornan una coloración blanquecina, medio albina, debido al exceso de humedad que existe en el interior del recipiente de vidrio. Entonces, por eso decimos claramente que la vitrificación, en algunos libros encontré esos términos, los pongo para que de repente, si alguien tiene curiosidad, no sabe qué es translucidez o qué ha sido transformación hiperhídrica, glaucosidad, encharcamiento, vitrosidad, es lo mismo. Es decir, es vitrificación. Entonces, la vitrificación se produce como producto de un exceso de humedad en el interior del tubo. Es decir, debido a una hiperhidratación, para el glosario, hiperhidratación, exceso de humedad en el interior del vidrio. Exceso de humedad en el interior del vidrio. Eso quiere decir hiperhidratación. Es decir, entonces algunos dicen que los medios de cultivo líquido o sólido, entonces pueden producir en el explante esta condición fisiológica que se conoce con el nombre de vitrificación. Vitrificación. ¿Qué es la vitrificación entonces? La vitrificación entonces se produce por una degeneración de la clorofila. Los explantes que normalmente son de color verde se vuelven translúcidos, ¿verdad? Se vuelven albinos, se vuelven blanquecinos. ¿Debido a qué? Debido a la hiperhidratación. Por eso en algunos autores le llaman encharcamiento, glaucosidad, vitrosidad, porque el explante se vuelve translúcido. El explante no está enfermo, ¿verdad? Ojo, el explante no está contaminado. Lo único que el explante es de que se vuelve translúcido. Pero lógicamente, al degenerarse la clorofila, es decir, la planta, el explante frena su crecimiento y desarrollo. Eso se ha pasado en este tiempo de pandemia. La ingeniera Margarita Mesía, ingeniero, hay algunas cinchonas que están blancas, están albinas, ¿no? Justamente porque existió un exceso de humedad en el interior del tubo. Algunos dicen, qué sé yo, que los medios de cultivo líquido vitrifican más, otros dicen que no. Vamos a ver algunas de esas características que tiene la vitrificación. Entonces, la vitrificación se produce debido a una degeneración de la clorofila. De tal manera, entonces, que los explantes se tornan de una coloración blanquecina, translúcida, es decir, como de una forma albina, ¿no? Y lógicamente se produce por el exceso de humedad en el interior del tubo. Los medios de cultivo líquido, algunos dicen que vitrifican más, porque se acuerdan que decíamos que existe mayor contenido de oxígeno, mayor disponibilidad de agua en el interior del tubo, y por lo tanto pueden incluso sublimar el vidrio. Es decir, en las paredes del vidrio incluso comienzan a aparecer gotitas de agua, sublimado de agua, ¿no? Lo que significa entonces que en el interior del tubo casi estamos hablando o bordeando el 100% de humedad relativa. Entonces, en ese tipo de medios de cultivo líquido o que tienen una baja concentración de agar, generalmente los explantes vitrifican más. Es decir, existe un exceso de humedad. No es una enfermedad, otra vez repito, ¿verdad? No es una enfermedad, es una condición fisiológica que se produce por un exceso de humedad. En una de las tesis de una de las señoritas que se gradúa la otra semana del proyecto Cinchona, los callos se le comenzaron a volver translúcidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el medio de cultivo existía un exceso de humedad. Los callos no se contaminaban, ¿verdad? Estaban ilesitos, estaban totalmente sanitos, ¿no? Pero la vitrificación produce la degeneración de la clorofila. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de la vitrificación? Algunos asocian a diferentes causas la vitrificación. Por ejemplo, una baja concentración de agar y sacarosa. Claro, si el agar prácticamente no está solidificando adecuadamente el medio de cultivo,
En el medio de cultivo va a haber mayor disponibilidad de contenido de humedad. Y al existir mayor contenido de humedad, da la casualidad que los esplantes se van a contaminar, se van a vitrificar más fácilmente. Está asociado también a altos niveles de citoquininas, ¿no? ¿Qué eran las citoquininas? A ver, ¿quién se acuerda qué eran las citoquininas? A ver, ¿quién ya se acuerda qué eran las citoquininas? ¿Qué función hacían las citoquininas? A ver, un ejemplo de una citoquinina. A ver. La citoquinina forma las yemas. Ajá, yemas axilares. Muy bien. ¿Cuál es la función general de las citoquininas? A ver, ¿quién se acuerda cuál era la multiplicación celular? Multiplicación celular. Muy bien, Mayrita y Jordi. Muy bien, multiplicación celular. Dígame una citoquinina. Unita, a ver. Una citoquinina. A ver. Una citoquinina. Es que está asociada con altos niveles de citoquinina. La quetina. Quinetina, ¿no es cierto? Va, benzilaminopurina, benziladenina, 2-isopentiladenina, ceatina son citocininas, ¿no? Citocininas. Entonces dice que está asociado a altas concentraciones de citoquinina. Y después completemos las otras hormonas. ¿Cuáles eran las otras? ¿Cuáles eran las dos más importantes en cultivo de tejidos? ¿Cuáles eran las otras? La auxina. Las auxinas. ¿Qué función general tenían las auxinas? ¿Qué función general tenían las auxinas? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué función general tenían las auxinas? A ver, ¿quién me dice? La elongación, me parece. La elongación o el alargamiento celular. Muy bien, Mayrita. Fabuloso, excelente la participación. Muy bien. A ver, ¿quién me dice un ejemplo de una auxina? ¿O cuál fue la primera auxina que se aisló de forma natural y en función de aquello se crearon hormonas sintéticas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál fue la primera auxina? A ver, interacción. Interactivos. Estamos conectados sincrónicamente en vivo. A ver, participación del otro lado. ¿Cómo se llama? La primera. ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama? La primera auxina que se aisló incluso del triptófano del trigo. ¿Cómo se llamaba? Y en función de eso se han hecho hormonas sintéticas. A ver. ¿Quién se acuerda? Acordarán, verán que son parte del glosario, verán. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama la primera auxina que se descubrió en el triptófano del trigo? Y que en función de ello luego se hicieron hormonas sintéticas. ¿Quién se acuerda? A ver. Les voy a decir la inicial y ustedes dicen el nombre. AIA. AIA. ¿Qué quiere decir AIA? Ácido indol acético. Ácido indol acético. Muy bien. Ácido indol acético. ¿No es cierto? Ácido indol. A ver, ¿qué otro tipo de auxina había? Y nos recordemos. ¿Qué más auxinas hay? ¿Qué más hay? A ver. Dígame otra. Otra auxina. Le voy a decir la inicial. ANA. Ácido naftalén acético. Ácido naftalén acético. ¿Y los demás? Se me fueron. Ácido naftalén acético. Otra, a ver. Otra. Ácido indol butírico. Ácido indol butírico. Muy bien, Joao. Ácido indol butírico. El A y B. Otra, que decía que incluso es un herbicida. ¿Quién se acuerda? Entra con el 2. 2,4 dicloro. Ácido 2,4 fenóxido. Muy bien. A ver, y para tener una analogía y acordarnos, ¿cómo se llama la hormona sexual masculina? ¿Cómo se llama? A ver, eso sí debes saber. ¿Cómo se llama la hormona sexual masculina? Testosterona. Testosterona. ¿Y la femenina? Progesterona. Progesterona. Entonces, fíjense, las plantas tienen hormonas igual que los seres humanos, que las personas. Entonces decimos de que la vitrificación está asociada con altos niveles de citoquinina. Entonces, si yo estoy utilizando, por ejemplo, no sé, quinetina, por decir algo, o ceatina, o benzilaminopurina, o benziladenina, o 2-isopentiladenina, entonces tengo que bajar la concentración de la citoquinina porque dice que está asociada a la vitrificación, la degeneración de la clorofila a altos niveles de citoquinina. Está asociado también a una baja intensidad lumínica, una baja, qué sé yo, influencia de la luz. Y también a altas temperaturas. Fíjense, eso justamente pasó en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio, ¿verdad? Tenemos en el cuarto de incubación, tenemos unos ventiladores que la ingeniera Magalita se encarga de prenderlos y apagarlos cuando la temperatura está muy alta. Entonces, la ingeniera Magalita me decía, ¿qué puede ser? Dice que se han vitrificado una cantidad de tejidos, altas temperaturas. Es decir, está asociado a altas temperaturas y a bajas intensidades lumínicas. Recuerden que la intensidad lumínica es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido y generalmente está en el orden de 3.000 a 5.000 lux. Es la unidad de medida que existe en el cuarto de incubación. ¿A qué otras medidas se puede deber aquello? Medios de cultivo líquidos. Los medios de cultivo líquidos vitrifican más porque hay mayor contenido de humedad disponible en el interior del vidrio, ¿no? Puede ser también debido a una esterilización del medio de cultivo muy intensiva, muy severa.
Es decir, se nos pasó la mano. En vez de ponerle 15 minutos, se nos ha ido 25 minutos. Y entonces, como el medio de cultivo se reseca demasiado, entonces pueden haber también posibilidades de que se pueda vitrificar más el tejido. Algunos agares, dependiendo de la calidad, dependiendo de la pureza, pueden vitrificar más. Es decir, son mucho más susceptibles a la vitrificación. Recuerden que la vitrificación no es una enfermedad, es una condición fisiológica. No se olviden, ¿verdad? La vitrificación no es una enfermedad, es una condición fisiológica. Entonces, algunos agares, entonces pueden también contribuir a que el explante se vuelva mucho más susceptible para poderse vitrificar. Otras causas, generalmente el material joven y tierno. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos de que los vegetales, las plantas, al igual que los animales y las personas, pasan por 3 etapas en su curva de crecimiento? Es lo que decimos la curva sigmoidal. ¿Cuáles eran las 3 etapas? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? Joven. Juventud, no sé, joven, muy bien, juventud. La segunda, Madura. madurez, madura, muy bien. Y la tercera, senectud o vejez, ¿no es cierto? Si yo obtengo material vegetal de la etapa juvenil, de la etapa joven, el material vegetal joven, por un lado tiene células meristemáticas, tiene células que tienen gran cantidad de agua, es decir, son células realmente de empalizadas, se llaman, que tienen una gran disponibilidad de agua. Ese tipo de células tiernas, ese tipo de tejidos tiernos, que prácticamente son muy suculentos, porque tienen una gran cantidad de contenido de humedad, vitrifican más. Claro, tiene lógica, ¿no? Si tienen mayor contenido de humedad, recuerden que el tejido también evapora contenido de humedad a través de los estomas, ¿no? El tejido está vivo en el interior del medio de cultivo. Entonces, los tejidos jóvenes vitrifican más porque generalmente tienen mayor contenido de humedad en sus células. Y al tener mayor contenido de humedad en sus células, transpiran más a través de los estomas, ¿no? Entonces, puede ser una causa también que el material vegetal, los explantes sean demasiado jóvenes. Darse cuenta, de repente usted coja un cogollito, no sé, de la verdolaga o de cualquier planta y presiónela con sus dedos, van a ver que inmediatamente sale gran cantidad de agua. Es decir, los tejidos jóvenes, las células están en una activa división celular. Y al estar en una activa división celular, entonces tienen mayor disponibilidad de agua. Utilizando medio de cultivo de 2 fases, es decir, un medio de cultivo con una fase líquida, con una fase sólida, también puede contribuir a disminuir la vitrificación. Conclusión, entonces, la vitrificación no es una enfermedad, es una condición fisiológica que se produce en el interior del vidrio debido a un exceso de humedad, debido a una hiperhidratación. Se dice que los medios de cultivo líquido posiblemente sean mucho más susceptibles a vitrificar, ¿no? Es decir, se puede disminuir la vitrificación de los explantes a medida de incrementar, por ejemplo, la concentración de agar, disminuyendo la absorción de agua por parte del explante. Entonces, una medida para poder realmente contrarrestar la vitrificación sería disminuir el contenido de agua que existe en el interior del vidrio para que de esa manera el explante no se pueda degenerar la clorofila. Conclusión, entonces, la vitrificación es un proceso degenerativo de la clorofila. Los explantes se vuelven de un color translúcido, blanquecino, albino, y por lo tanto, entonces, frenan su crecimiento y desarrollo. Pero no es una enfermedad, ¿verdad? No es una enfermedad. Se produce por una hiperhidratación o sobresaturación de agua en el interior del vidrio. Octavo componente. Inge, una pregunta. Claro, con todo gusto. ¿Qué pasa si es que sucede la vitrificación? ¿Qué pasa con el medio de cultivo? ¿Se daña? Ya, muy bien. No afecta. Muy buena pregunta, Leslie. Excelente pregunta. Si el explante se vitrifica, en primer lugar, el explante va a perder la clorofila. Al perder la clorofila, fíjense que el medio de cultivo está ileso, no se contamina. Generalmente los explantes que se vitrifican, a veces es muy diferente volverles a restituir la clorofila, Leslie. Es decir, prácticamente se ha perdido el medio de cultivo y se ha perdido el explante. Eso nos pasó en la tesis de esta señorita que se gradúa la otra semana. Generalmente los explantes, algunos de ellos se comenzaron a vitrificar. Y como producto de la vitrificación, la subsiguiente etapa es la muerte del explante. Es decir, el explante comienza prácticamente a morir porque definitivamente perdió esa vitalidad que le daba la clorofila. El medio de cultivo sigue ileso, Leslie. No se ha contaminado en lo absoluto. Pero debido al exceso de humedad, el tejido se vitrifica. ¿Estamos, Leslie? ¿Estamos? Sí. Perfecto, muy bien.
Vamos a ver finalmente el último componente que sí, claro. Disculpe, el último concepto de vitrificación decía que era un proceso fisiológico, es un proceso fisiológico. No, ya, había otro otra concepto definición, más. es un proceso degenerativo de la clorofila, mediante el cual el tejido se vuelve una coloración blanca, translúcida o de color albina. Entonces, puede ser entonces un proceso degenerativo también. Es decir, la clorofila se pierde ese color verde intenso que tiene y se vuelve de un color translúcido o blanco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedamos claro ahí? Sí, gracias, ingeniero. No, a la orden. Cualquier rato me interrumpen sin ningún problema. Vamos entonces al último componente, que son los suplementos no definidos. Miren, cuando uno hace investigación, el investigador a veces se pierde, ¿verdad? No sabe realmente a qué atribuir una aparición de un fenómeno o una inhibición de un fenómeno. Entonces, algunos realmente aconsejan de que se podría adicionar un compuesto, qué sé yo, no definido, que se llama, en donde prácticamente no se conoce mucho la composición, ¿no? Sin embargo, si se trata de un trabajo científico, que realmente tiene cientificidad, tiene un diseño experimental, a veces no es tan importante utilizar este tipo de suplementos no definidos. Sin embargo, da muy buenos resultados, ¿verdad? Hay muy buenos resultados en la literatura, por ejemplo, qué sé yo, utilizando, no sé, jugos de diferentes frutas, ¿no? Y digo que si se trata de un trabajo científico, a veces se debería limitar el uso de este tipo de suplementos no definidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablemos del endospermo líquido del coco, ¿no? El coco es una de las especies vegetales, diría, campeonas del mundo en producir endospermo. ¿Qué es el endospermo? A ver, en fisiología ustedes estudiaron endospermo. ¿Qué es el endospermo? A ver, ¿qué viene a ser el endospermo? Para el glosario, a ver, endospermo. ¿Qué es el endospermo? A ver, ¿quién se acuerda? Porque dice que el coco es campeón del mundo en producir la mayor cantidad de endospermo líquido, que es el agua de coco. A ver, ¿quién me dice qué es el endospermo? A ver, ¿qué es el endospermo? A ver, es más o menos que el tejido que más o menos tiene la reserva de energía para que las semillas puedan eclosionar. Excelente, excelente. El endospermo viene a ser el líquido amniótico del embrión, en el caso de las personas. El endospermo es el alimento del embrión, ¿no? Si ustedes estrujan una semillita de maíz en la puntita del maíz, van a ver que sale un poquito de agüita. Es el endospermo, que es el alimento del embrión, como dice David, es la energía que tiene el embrión para poder crecer y desarrollarse. 9 meses nosotros nos criamos en el vientre de nuestras madres preciosas con el líquido amniótico, ¿no? Que es el alimento del embrión. El endospermo es eso, pero el coco, el agua de coco es el endospermo líquido del coco, fíjense. Y por lo que les digo de que el agua de coco o el coco es una de las especies que produce la mayor cantidad de endospermo líquido. Y incluso algunos le atribuyen propiedades análogas a las citoquininas, especialmente a la quinetina. Y es la razón por la cual, no sé si ustedes han escuchado, no sé, Laurita, que es de Esmeraldas, ha escuchado, que dice que el agua de coco incluso sirve para poder curar las afecciones de los riñones, Laurita, ¿no es cierto? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado, Laurita? ¿Laurita, has escuchado? Sí, ¿no es cierto? Dicen que tiene propiedades análogas a la quinetina. Sin embargo, cuando yo estoy haciendo un trabajo serio, ¿no? Y si yo aplico agua de coco y me da buenos resultados, después no sé si se debió al agua de coco o a la influencia del medio de cultivo. Entonces, a veces se debería realmente limitar el uso de este tipo de suplementos no definidos. Sin embargo, miren, se pueden utilizar otros, ¿no? Yo me acuerdo que en Cuba utilizábamos extracto de levadura, extracto de malta. Nosotros hacíamos un licuado, miren, de plátano, de tomate, de agua de coco, y se adicionaba al medio de cultivo. Daba excelentes resultados, pero había un inconveniente. El inconveniente era que inducía mucha contaminación. Es decir, generalmente como son compuestos orgánicos, inducen mucha contaminación. El agua de coco es fabuloso. 150 mililitros por litro se pone de agua de coco. 150 mililitros por litro. Y proporciona resultados extraordinarios. Pero uno después, si está haciendo un trabajo científico, no puede atribuir si se debió a la quinetina que tiene el agua de coco o a la quinetina que yo puse de manera exógena, a través del regulador del crecimiento. Se puede utilizar también la caseína hidrolizada, que es una proteína y es muy buen antioxidante también esta caseína hidrolizada, que son suplementos no definidos. Petona, se puede utilizar triptona. Estos son aminoácidos, ¿verdad? Que hoy en día incluso se está consumiendo mucho por esta pandemia. Decían que hay que consumir mucho ácido cítrico, petona, triptona, vitamina E, una cantidad. Son suplementos realmente que se pueden utilizar también. Pero he dejado dos al último,
que les dije la clase anterior, que me hagan de acuerdo, que también se adicionan como suplementos no definidos, que son los antioxidantes. Antioxidantes. Decíamos claramente que el tejido, debido a la presencia de la savia, cuando se lastima el tejido, se corta y echa al exterior la savia. Y que presencia del oxígeno se torna de color oscuro, carmelita o café. Y las células mueren en esa parte porque se forma una lámina o capa de abscisión. Y así como el coco es campeón del mundo en producir endospermo líquido, el banano o el guineo es campeón del mundo en producir sustancias fenólicas. Entonces, para evitar la oxidación, para evitar realmente que el tejido se necrose y mueran las células, se utilizan antioxidantes. Y entre los antioxidantes se utilizan algunos a base de vitamina C, el caso del ácido ascórbico, 100 miligramos por litro, y ácido cítrico, 150 miligramos por litro. Entonces, este tipo de compuestos se pueden utilizar como antioxidantes para poder impedir la formación de este tipo de fenoles. También se puede utilizar como suplementos no definidos el carbón activado. Yo no sé si tal vez ustedes en fisiología hicieron prácticas. ¿Lo conocen al carbón activado tal vez? ¿Lo conocen? ¿Alguien conoce el carbón activado? ¿Alguien conoce el carbón activado? ¿No hicieron tal vez prácticas en fisiología con carbón activado para determinar la capilaridad de tejidos tal vez? ¿Hicieron? No. Creo que me acuerdo hoy. Generalmente el carbón activado se produce por carbonización de la madera o de restos animales. Tiene un color negro, lógicamente, y se pueden utilizar en concentraciones de 0,2 a 3%. Y es un excelente antioxidante. Vamos a explicar la cuestión de los antioxidantes y la importancia que tiene el carbón activado. Fíjense, cuando se coloca entonces, en este caso el carbón activado, el medio de cultivo se oscurece, es decir, se forma de un color negro, ¿no? Debido a la influencia que tiene el carbón activado. Pero vamos a ver la importancia entonces que tiene el carbón activado. Entonces, tanto el ácido ascórbico, el ácido cítrico, que son antioxidantes, como el carbón activado, se pueden adicionar al medio de cultivo como suplementos no definidos. Veamos entonces el carbón activado. Primero, el carbón activado es un compuesto orgánico que se aísla como producto de la combustión de restos de vegetales o de animales, ¿sí? Es decir, de esa manera se produce el carbón activado, como producto de la combustión, como producto de la carbonización. Por ejemplo, los que producen carbón de leña, ¿no? Y que venden aquí en los pollos, en las pollerías, aquí, traen de acá arriba de Uritusín, que fue lo que cortan una cantidad de árboles, cortan los árboles y los ponen toda la noche que se iba a quemar. Y como producto de esa quema, entonces sale el carbón. De igual manera se puede hacer a través de restos animales. Entonces, por eso el carbón activado, entonces es un compuesto orgánico que se produce debido a la carbonización, ya sea de restos vegetales o de restos animales. Como es producto orgánico, una de las grandes ventajas que tiene el carbón activado es de que tiene una gran superficie interna, es decir, es muy poroso, es muy poroso. Es la razón por la cual esta paranoia que nos han generado de que no se debe tomar el agua de la llave, el agua del grifo, dicen que generalmente porque trae muchas impurezas. Ahora han creado unos filtros, no sé si han escuchado, unos filtros de carbón activado que le ponen en la salida de la llave, ¿no? ¿Para qué? Para que las impurezas se queden retenidas en ese tipo de moléculas del carbón que tiene una gran masa interna. Tiene una gran masa interna que permite retener sustancias. Ustedes han oído, le ponen en la salidita del grifo una especie como una válvula, y esa válvula tiene en el interior, entonces, el carbón activado. Y el carbón activado lo que hace es absorber especialmente sustancias, ¿no? Ahora, muy bien, eso desde el punto de vista general del carbón activado. ¿Cómo actúa el carbón activado? Como antioxidante. Primero decíamos de que la oxidación fenólica para el glosario es un proceso fotoactivo. Para el glosario, ¿qué será fotoactivo? A ver, ¿qué será fotoactivo? Para el glosario, ¿qué será fotoactivo? Durante el día. Fotoactivo, que se activa en presencia de la luz. Fotoactivo que se activa en presencia de la luz. Entonces, los fenoles que de forma natural se producen en la herida del tejido, al tener contacto con la luz, inmediatamente se oxidan. Es decir, toman una coloración oscura, una coloración negra, una coloración carmelita. Entonces, si yo produzco una herida con la herramienta, no sé, con cualquier tipo de una barreta, lo que sea, el tejido inmediatamente llora. Por eso me decía este médico que la savia es la sangre y que no hay que cortar las ramas. Y Víctor Hugo, yo las ramas del eucalipto no las corto. Con un alambrito las amarro hacia arriba para darle la forma al fuste. Fíjense, un tipo
súper ecologista, ¿no? Entonces, generalmente el carbón activado, ¿por qué actúa como antioxidante? Porque absorbe, debido a la gran masa molecular que tiene, absorbe todos los fenoles que se producen. Entonces, el carbón activado, por ejemplo, es excelente para poder controlar la oxidación fenólica en el plátano, en el guineo. Les decía a ustedes de que así como el coco es campeón del mundo en las especies vegetales en producir endospermo líquido del coco, que es el agua de coco que normalmente se la toma y que es muy nutritiva, ¿verdad? El guineo o el plátano, en cambio, es campeón del mundo en producir fenoles, en fenolizar. Y es la razón por la cual, y es una mancha indeleble, ¿verdad? Si a usted le cae, qué sé yo, en una camisa blanca, king de camisa blanca. Es la razón por la cual a veces muchas personas hoy en día, qué sé yo, pelan el guineo con guantes o con fundas para no dañarse las manos, ¿no? Porque realmente fenoliza mucho. El carbón activado, ¿qué hace? Como tiene una gran masa molecular, interna, entonces absorbe ese tipo de fenoles que generalmente se producen en las especies vegetales y especialmente en el plátano o el guineo. ¿Qué otra función tiene el carbón activado? El carbón activado, como es un compuesto orgánico que lo vuelve al medio de cultivo de color negro, de color oscuro, generalmente permite estabilizar el pH del medio de cultivo. Fíjense, desde el punto de vista de la fisiología, yo doy a los estudiantes de noveno ciclo, doy método científico, y generalmente el método científico se basa en la experiencia, es decir, se basa en el conocimiento empírico, empírico para el glosario, que proviene de la experiencia, empírico que proviene de la experiencia. Y digo que el método científico se basa, fíjense, el método científico se basa en la experiencia, es decir, se basa en el conocimiento empírico. Y aquí viene la explicación por qué estoy diciendo aquello. Por ejemplo, no sé, los que somos del campo, ¿cómo hace la gente los almácigos de tomate? A ver, o cómo hace un almácigo, no sé, de una semilla en el campo? ¿Cómo se hace un almácigo de tomate? A ver, ¿quién ha visto? Con surquitos. ¿No es cierto? Hace una platabandita, una parcela, ¿no es cierto? Hace una platabanda, ¿no? Hace unos surquitos, pone la semilla y luego ¿qué pone? ¿Qué hace luego? ¿Qué hace luego? A ver, ¿quién ha visto? Se deja así ahí al aire libre y solamente se riega a veces. Ajá, se riega, ¿no es cierto? Pero ustedes han visto que una vez que el campesino hace la parcelita, hace la platabanda, ¿no es cierto? Hace surquitos, riega los surcos, riega la semilla de tomate, de culantro, lo que sea, y encima le pone paja de guineo o paja de caña. ¿Han visto? No, solo ponen moras para que no se coman las gallinas. Ya. ¿Alguien ha visto tal vez aquello que dicen ustedes? ¿Para qué le pondrá? ¿Para qué le pondrá encima de la platabanda? ¿Para qué le pondrá la paja? A ver, ¿para qué le pondrá? Ya sea de guineo o de caña. Para que guarde humedad. Excelente. Primero, muy bien, Anita. Fabuloso, para que guarde humedad. Y segundo, ¿para qué? ¿Para qué más? Muy bien, Anita. Humedad. Segundo, ¿cuál otro? Para que se active su crecimiento. Ajá, bien. Para que se incremente también la temperatura. Por eso se llama una cama caliente. Es decir, si usted mete la mano por debajo de la paja, está calientito debajo. Está generando una cámara caliente. Fíjense el conocimiento empírico. Aquí viene la explicación científica. El conocimiento empírico. Yo tengo una sobrinita que está en el técnico, está en el último ciclo ya para graduarse, y les habían mandado que haga un experimento, ahora por estas clases virtuales, que siembren semillas de diferentes, sembró de rábano, lechuga, y un día me dice, tío, ¿cómo hago esto? Entonces digo, mire, tienes que hacer esto, hacer, qué sé yo, una botellita plástica ahí, sobre unos surquitos, metió semillas de culantro y le pusimos arriba un papelito para tapar. El papel, como dice Anita, primero incrementa la humedad, la paja hace eso, y por otro lado, incrementa la temperatura. Yo decía que el método científico se basa del conocimiento empírico. Miren lo que hace el campesino. Pero ¿saben cuál es el componente fundamental? En la oscuridad. Miren, las semillas son medias románticas, ¿verdad? Para que no se olviden. Las semillas son románticas. Germinan en la oscuridad. ¿Y saben por qué germinan en la oscuridad? Porque realmente en la oscuridad se activan muchas auxinas. Entre ellas el ácido indolacético. Por eso realmente es de que decíamos que las auxinas en bajas concentraciones, ¿qué forman? A ver. Las auxinas en bajas concentraciones, ¿qué formaban? En bajas concentraciones, ¿qué forman las auxinas? A ver, en bajas concentraciones, ¿qué forman las auxinas? A ver, rapidito. ¿Qué formaban las auxinas en bajas concentraciones? La elongación. No, en bajas concentraciones formaban raíces adventicias. Y en altas concentraciones, ¿qué formaban las auxinas? En altas concentraciones. ¿Qué formaban? Repasarán, verán. El glosario viene con callos. Entonces, cuando tapa el campesino con la paja, así como decía Anita, se incrementa la humedad,
se incrementa la temperatura, pero sobre todo se genera un clima luminoso oscuro. Y como las semillas son románticas, germinan en presencia de la oscuridad y las raíces se forman en la oscuridad porque actúan especialmente las auxinas. Otra función que tiene el carbón activado entonces es de oscurecer el medio. Y al oscurecer el medio, entonces facilita la formación de raíz. En cambio, otra chica que posiblemente creo que ya no avanzó a graduarse en diciembre, tal vez se quede para enero, ella en cambio trabajó formando raíces y utilizó medios de cultivo sin carbón activado y con carbón activado, para ver en cuál de los dos formaba mejores raíces. Y ahorita estoy planteando una tesis con esta niña que les digo protocormos de orquídeas, que vamos a hacer en presencia de la luz y en presencia de la oscuridad, para ver cuál es la incidencia de la luz. Miren, esa es la belleza de la investigación. La investigación es un sinfín. La investigación prácticamente es como una espiral. Nunca terminan los temas de investigación. Ella probó carbón activado. Ahorita vamos a probar la influencia de la luz, para ver la luz cómo incide en la formación de raíz. Entonces, el carbón activado, como oscurece el medio, y decíamos que la oxidación fenólica es un fenómeno fotoactivo, entonces disminuye la oxidación fenólica. Pero, ¿qué es esto de la oxidación fenólica de los explantes? ¿Qué es esto? Vamos a ver. La oxidación fenólica decimos primero que es un fenómeno natural, fotoactivo, que se activa en presencia de la luz. ¿Con qué finalidad el tejido se protege? Desde el punto de vista fisiológico, para defenderse de la entrada de factores bióticos y abióticos. Bióticos, por ejemplo, que si una espora o un hongo, recuerden ustedes que los hongos se reproducen por esporas. Y el cuerpo vegetativo del hongo generalmente es el micelio. Y la espora que se te va formando hifas. El conjunto de hifas forman un micelio. Eso lo están estudiando ustedes en enfermedades. El conjunto de hifas forman un micelio. Así se reproducen los hongos. ¿Qué son los micelios? Son unas especies como unos pequeños hilitos. Esos hilos penetran al interior del tejido y absorben los nutrientes. Entonces, ¿qué hace el tejido? Muere la célula en esa parte de la herida y el micelio no puede penetrar al interior, ¿verdad? Porque las células están muertas y el hongo muere. Desde el punto de vista fisiológico, excelente, ¿no? El tejido se vuelve oscuro, se vuelve carmelita, marrón, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista para la regeneración de los tejidos es una cuestión totalmente negativa. Porque como mueren las células, mueren debido al exudado que se produce, generalmente no hay regeneración. El tejido se vuelve un color negro, color marrón, y por lo tanto las células mueren. Y al morir las células, entonces nosotros que trabajamos con células y tejidos vivos, no podemos trabajar con ese tipo de células y entonces hay que evitar la oxidación fenólica. ¿Qué medidas se pueden hacer para controlar la oxidación fenólica? Recuerden que la oxidación fenólica es un fenómeno fotoactivo. No se olviden ustedes, fotoactivo, que se activa en presencia de la luz. Si se activa en presencia de la luz, entonces vamos a utilizar medidas que oscurezcan el medio. Primera, utilizar carbón activado en una concentración del 0,2 al 3%. El carbón activado es un sólido y por eso entonces es una solución porcentaje-peso. Primera medida para poder evitar la oxidación fenólica. Controlar entonces utilizando un carbón activado para de esa manera oscurecer el medio e impedir que se forman fenoles en la base del explante. Segunda, adicionar los antioxidantes. Es decir, utilizando sustancias químicas que impiden que se formen esos fenoles. Por ejemplo, la cisteína, el ácido ascórbico en concentraciones 100 miligramos por litro, ácido cítrico 150 miligramos por litro. Ese tipo de sustancias aíslan al tejido e impiden que se forme esa coloración negruzca, parduzca o amarillento carmelita que se forma en la base del explante. Entonces, otra medida para evitar oxidación fenólica, utilizando los antioxidantes. Hay un paper fabuloso de un mexicano que ha probado 3 aminoácidos juntos, glutamina, asparagina y arginina, y ha dado extraordinarios resultados para poder impedir o disminuir la oxidación fenólica de los explantes. Pero ¿qué es lo que se hace en el plátano, en el guineo? Y eso se aprendió a base de la experiencia. Yo me acuerdo hace unos, 8 o 10 años, una de las primeras tesis que hicimos en agronomía, un poquito más ha de ser, yo daba clases en ese tiempo permanentemente en agronomía, y entonces una niña se atrevió a hacer una tesis en guineo. Entonces me acuerdo que traía incluso los colinos del guineo, que son los rizomas del guineo. El guineo se produce por rizomas, ¿no? Y prácticamente en la base de la tierra está el meristemo, ¿verdad? Fíjense, el meristemo del guineo es un meristemo caulinar, y es un meristemo caulinar porque está en el rizoma. A diferencia de las otras plantas que está el meristemo en la parte superior, en el guineo está en la parte inferior, por eso se llama un meristemo caulinar. Y trajo, me acuerdo, los explantes de Catacocha, de una parte de, no me acuerdo que era Lauro Guerrero, creo que era la niña. Trajo ella y se contaminaban, los traía ahora, sacaban los meristemos y se contaminaban al siguiente día. Y después nos dimos cuenta que había que repicarlos frecuentemente. Primero, no preparar un medio de cultivo completo, ¿no? Utilizar
utilizar un método de cultivo líquido, si es posible diluido a la mitad, a la cuarta parte, y si es posible solo agua, solo para que se estabilice la producción de fenol. ¿Te das cuenta ustedes? Cortan un guineo y lo dejan por un rato, se deslecha, dice la gente en el campo. Está deslechándose, dice, y después ya no produce. Entonces, nosotros realmente aprendiendo ese conocimiento empírico, comenzamos a utilizar repicados frecuentes, cada día. Es decir, sembramos el un medio de cultivo líquido sin nada, solo agua nomás, y al siguiente día lo pasábamos en otro, a otro, hasta que se vaya estabilizando la producción de fenoles cuando se diluyen en el medio de cultivo líquido. Otra medida, como es un fenómeno fotoactivo, hay que impedir que penetre la luz en el interior del vidrio. Y para ello se puede pintar las paredes externas del vidrio, que ha sido con pintura, alguna forma, que realmente la luz no penetre en el interior del vidrio. Se puede utilizar papel aluminio, por ejemplo. Forrar toda la base del tubo, del frasco con papel aluminio para impedir realmente que penetre en el interior del vidrio la luz. Y es la tesis que vamos a hacer con esta niña en orquídeas, que es generando una cámara húmeda. Una cámara oscura. ¿Cómo vamos a generar la cámara oscura? Vamos a generar utilizando fundas plásticas negras. Miren, fundas plásticas negras. Esa va a ser la tesis. Entonces, un tratamiento va a ser a la luz entera, y otra va a ser dentro en la oscuridad, en una cámara oscura. Vamos a proteger todos los tubos o los frascos que siembre en una funda de basura. Una funda de basura, miren que se puede encontrar muy sencillo por 5 centavos. Vamos a hacer para de esa manera entonces impedir que penetren los rayos solares, los rayos del sol o los rayos de la luz en el interior del tejido y lo puedan necrosar. Si realmente decíamos que los fenoles se producen por la incisión, por el corte, a medida que el corte es más grande, hay mayor producción de fenoles. Si ustedes la cortan toda la rácima de guineo, pero prácticamente el guineo va a estar deslechándose por rato. Si la herida es más pequeña, hay menor producción de fenoles. Entonces, una medida también para evitar la oxidación fenólica de los explantes sería entonces disminuyendo el tamaño de la herida, el tamaño de la incisión o el tamaño del corte en el explante, tanto en la parte apical como en la parte basal, para de esa manera limitar la producción de exudados de fenoles, es decir, evitar que se producen una mayor cantidad de fenoles. Generalmente reducir la concentración de las sales, porque vamos a ver más adelante que el medio de cultivo de Murashige Cook es un medio muy rico, muy salino, que tiene una alta concentración de sales. Eso induce la oxidación fenólica. Podemos bajar el medio de cultivo a la mitad de su concentración, a la cuarta parte, incluso podemos tener que ser una concentración mínima para impedir que se forme realmente la formación de fenoles. Está muy asociada también generalmente a la acción de los reguladores del crecimiento. Es la razón por la cual entonces en esta tesis que le decía a esta señorita de guineo, no poníamos ningún regulador de crecimiento, porque sale muy caro, incluso se van a desperdiciar. Los podemos poner ya los reguladores cuando se estabilice la producción de fenoles, ¿no? Porque en el caso de la auxina y la citoquinina incrementan la producción de fenoles. Entonces, otra medida sería, hasta que se estabilice la producción de fenoles, entonces no utilizar reguladores del crecimiento. La mayor cantidad de fenoles se produce en la parte basal, en la parte fisiológica del explante. En la base es donde se produce la mayor cantidad de fenoles. Entonces, lo que se puede hacer es, antes de inocular, lavar, inocular, mojar en agua y secarlo en un papel filtro a la base del explante y luego inocularlo en el interior del medio de cultivo. Y en la primera tesis que hicimos, que creo que hace unos 10 años, no nos fue bien, no nos fue para nada bien. Incluso me acuerdo que esta niña quería aprender tanto que se fue a Guayaquil a hacer una pasantía de 2 semanas. Me acuerdo que en ese tiempo había un cubano allá en la Universidad de Guayaquil que trabajaba en banano. Se fue a hacer una pasantía de 2 semanas para ver si podía realmente arraigar aquello. Y cuando regresó vino con las mismas. Digo, ingeniero, nunca me permitieron ver qué le ponían al medio de cultivo. Hay gente que tiene mucho celo en aquello, ¿verdad? Y bueno, pasó. Después hace, qué sé yo, 3 años mismo, 3 o 4 años creo. Oiga, ¿cómo son las coincidencias de la vida? Coincidencialmente una chica del mismo sitio, ¿dónde era ella? Lauro Guerrero creo que es. Dice, yo quiero hacer una tesis en banano. Hicimos una tesis en banano. Y una vez en una práctica que estaba con los estudiantes de agronomía, estábamos haciendo una práctica en el laboratorio y me dice, ingeniero, ¿usted sabe cómo se hacen los chifles? Le digo, los chifles, no tengo idea cómo se hace. Dice, ¿verdad cómo has sabido hacer? Dice, tienen unas tinas grandotas, ¿no? Unas tinas. Y en esas tinas le ponen jugo de limón. Y cuando el plátano lo van, ¿por qué sale amarillito el plátano? Los chifles que se hacen en la casa salen negros, salen manchados por el fenol que tiene, ¿no? Y es que uno compra en las funditas, están translúcidos, amarillos, lindos, ¿no? Entonces dice este joven, me dice, vea ingeniero, dice, dice, todo el plátano que lo van, qué sé yo, haciendo pequeñas rodajas, lo pone en esa tina que tiene limón y luego lo fríe. Y el plátano queda totalmente amarillo. Y a mí se me prende la luz y digo, es el jugo de limón,
un antioxidante, e hicimos una tesis con esta chica y cambiamos un tratamiento y pusimos ácido ascórbico, ácido cítrico y jugo de limón. Y adivinen, el jugo de limón disminuyó considerablemente más que el ácido ascórbico y el ácido cítrico. Es decir, el jugo de limón es un antioxidante fabuloso, ¿verdad? Y que aprendí realmente de un estudiante de un conocimiento totalmente empírico. Inoculando los tejidos en la oscuridad, si es un fenómeno fotoactivo, lógicamente hay que inocularlos en la oscuridad. Pero ingeniero también hay que hacer tanto y cuánto va a ponerle limón, porque si le pone mucho también, o sea, si lo deja demasiado tiempo en el agua con limón para hacer los chicles, se pasa también el plátano o el guineo en el sabor. Ajá. Bueno, nosotros fuimos poniendo jugo de limón en diferentes concentraciones y con diferentes tiempos de inmersión, ¿no? Pero de todos los tratamientos, los mejores que no se fenolizaron, fíjense, no se fenolizaron, verán, los explantes de guineo que trae esta niña. Oiga, nunca me olvidaré esa test que ella ha ido trayendo una camioneta de la tierra de ella para llevar, qué sé yo, como 200 plantas que produjimos a nivel de laboratorio, incluso hicimos quedar ahí en la universidad y todas cuestiones. Fíjense el kit del asunto. Una sustancia tan sencillita y que yo aprendí de un estudiante, porque no me había dado cuenta que el jugo de limón podía tener una respuesta análoga al ácido ascórbico o al ácido cítrico. ¿Cómo seleccionar el método de cultivo adecuado? Primero, bibliografía. Yo siempre les digo a los estudiantes, ahorita los estudiantes de noveno ciclo están en la apertura de los que no han sabido leer, a leer. Les dije, chicos, a leer. La única forma de poder hablar y de poder escribir es leyendo bibliografía. Hay que revisar bibliografía. Hay que revisar trabajos similares. Estas niñas que están haciendo la test conmigo las mandé a leer. La una va a ser en Cayogénesis, en orquídeas. Lea Cayogénesis. Vea realmente trabajos similares, bibliografía. Segunda, probar diferentes medios de cultivo se puede hacer para seleccionar el más adecuado. Por ejemplo, el MS, hay Heller, hay Knudson, hay White, hay Haberland. Hay una cantidad de medios de cultivo. Cada uno de los autores han ido generando un medio de cultivo. Entonces, otro criterio para poder seleccionar el medio de cultivo, probar varios medios de cultivo y de ese discriminar cuál es el mejor. Un tercer criterio, probar un solo medio de cultivo. Por ejemplo, el de Murashid Skug, MS. Y probarlo en 3 concentraciones. En una concentración baja, diluido a la 4ª parte. En una concentración media, diluido a la mitad de las sales. Y la concentración correcta con todas las sales. El medio de cultivo de Murashid Skug es muy salino, ¿verdad? Es muy salino. Y de eso determinar después cuál es el mejor. Otro trabajo de investigación que se puede hacer. Otro criterio, si la especie con la que trabajo tolera la salinidad, utilizar el método de cultivo MS, porque este método de cultivo tiene alta concentración salina. Pero si la especie vegetal con la que yo estoy trabajando no tolera la salinidad, es muy susceptible a la salinidad, utilizar el método de cultivo de Heller, que prácticamente tiene una riqueza salina intermedia. Pero si mi especie vegetal es totalmente susceptible a la salinidad, es decir, no tolera la salinidad, incluso se puede utilizar una solución que se llama la de Snow, que tiene una bajísima cantidad de sales. Y de esa manera entonces voy seleccionando el método de cultivo. Séptimo criterio. En el año 1976 hay un autor famosísimo, me gusta leerlo mucho, a De Fossar y a Pierik en Cultivo de Tejidos. Si ustedes quieren leer Cultivo de Tejidos, facilito, Pierik es un autor extraordinario. Es como la fisiología de Devlin, verán. Lean la fisiología de Devlin, que es un libro precioso, verán, precioso. A mí me regalaron en Cuba ese libro, que es fabuloso. Lean Devlin, verán. Si quieren aprender fisiología, lean Devlin. Si quieren aprender cultivo de tejidos, De Fossar o si no, Pierik. De Fossar dijo en el año 1976 que para poder seleccionar el método de cultivo adecuado, se puede hacer un experimento de amplio espectro, le llamó él. ¿Y en qué consistía el experimento de amplio espectro de Fossar? Él dijo se deben probar 4 componentes del método de cultivo. Es decir, de los 8, probar 4 componentes del método de cultivo. Y a esos 4 componentes del método de cultivo, hacerlos variar en 3 concentraciones. Es decir, vamos a tener 3 tratamientos. Entonces, y él dice, como producto de esa combinación de los 4 componentes más las 3 concentraciones, nos va a dar un diseño experimental que tengamos 3 a la 4. Es decir, 81 combinaciones del método de cultivo. Y de esas 81 combinaciones del método de cultivo se puede seleccionar la mejor. Es un trabajo de investigación que se puede hacer. Incluso De Fossar nos plantea qué componentes se pueden hacer variar. Por ejemplo, dice, podemos hacer variar los carbohidratos. Y nos da incluso ya las concentraciones. Carbohidratos, recuerden ustedes que es la fuente de energía y carbón, porque los explantes se comportan de manera heterótrofa. Entonces dice probar en 3 concentraciones, baja, media y alta. En el caso de sacarosa, al 1%, al 2% y al 4%. Baja 1, media 2, alta 4%. La sacarosa es sólido, ¿qué será? ¿Porcentaje peso o porcentaje volumen? La sacarosa, ¿qué es? ¿Porcentaje peso o porcentaje volumen? ¿Se fueron? Peso, ¿Porcentaje?
Peso, porcentaje peso. Primer componente, entonces, la sacarosa, 3 concentraciones, baja, media y alta, 1, 2 y 4. Segundo componente, él dice las macrosales del medio de cultivo MS, es decir, aquellas que tienen a base de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. En 3 concentraciones, baja a 1/4 y luego las sales a una cuarta parte, a la mitad y a la concentración correcta. Y el tercer componente nos dice las auxinas. Incluso nos pone un ejemplo, dice el ácido indolbutírico. Plantea como ejemplo el ácido indolbutírico. En 3 concentraciones, baja 0,01 miligramos por litro, media 0,5 miligramos por litro y alta 5 miligramos por litro. Recuerde que la concentración de las auxinas iba de 0,01 a 10 miligramos por litro, ¿sí? Y el cuarto componente, la citoquinina. Y pone un ejemplo, el benciladenina. Asimismo, en 3 concentraciones, baja 0,01 miligramos por litro, media 0,5 miligramos por litro y alta 5 miligramos por litro. Recuerden que las citoquininas se utilizan en concentraciones que van de 0,3 a 30 miligramos por litro. Y entonces, como producto de esta combinación, de la variación de los 4 componentes en 3 concentraciones, nos va a dar un diseño experimental de 3 a la cuarta, es decir, 81 combinaciones del medio de cultivo. Y luego de hacer esas 81 combinaciones del medio de cultivo, podemos seleccionar cuál es el mejor medio de cultivo que se adapta para trabajar con esa especie. Entonces, diferentes fuentes, diferentes opciones de cómo seleccionar el medio de cultivo. Lógicamente que es un trabajo de investigación, ¿no? Yo siempre digo que para que un trabajo de investigación tenga cientificidad, tiene que tener la estadística. Si no aplicamos estadística, definitivamente estamos jugando, estamos recreándonos, pero no hacemos absolutamente nada. Es decir, si alguien llega al laboratorio y dice, yo quiero sembrar unas semillitas en este medio de cultivo, y después sale callo, no sabemos si fue debido al medio de cultivo, fue debido a la hormona, etcétera, etcétera. Es decir, siempre tiene que haber un diseño experimental. Y de Bossart lo plantea haciendo una combinación de 81 medios de cultivo y de ahí seleccionar el medio de cultivo adecuado. Finalmente, quiero resumir en un cuadrito la composición química del medio de cultivo. Decíamos que el medio de cultivo, generalmente, en resumen, ¿cuáles son las necesidades nutricionales y hormonales del cultivo de tejidos vegetales? Decíamos primero el agua. El agua corresponde al 95% de la composición del medio de cultivo. Pero a su vez tenemos compuestos orgánicos y sustancias inorgánicas. Dentro de los compuestos orgánicos o sustancias orgánicas tenemos los carbohidratos, los aminoácidos, las vitaminas, y dentro de los reguladores de crecimiento, las que están en azul, las más importantes, auxinas y citoquininas. Sin embargo, si completamos todo el cuadro sinóptico, tendríamos las giberelinas, el ácido abscísico, el etileno y las oligosacarinas. Las dos primeras, las auxinas y las citoquininas, decíamos que son hormonas naturales, que se aislaron del triptófano del trigo, en el caso del ácido indolacético, y decíamos que al conjunto de las hormonas naturales más las hormonas sintéticas se conoce con el nombre de reguladores del crecimiento. Entonces, si yo quiero hablar con propiedad, cuando yo digo regulador del crecimiento, me puedo estar refiriendo ya sea a las hormonas en este caso, naturales de la planta o a las hormonas sintéticas. Justamente esta niña ayer hablaba de hormonas. Entonces yo decía, por ejemplo, ella utilizó ácido giberélico. Digo, el ácido giberélico, ¿qué usted utilizó? El sintético, el natural. AG4, ingeniero. ¿Y qué es el AG4? Es el ácido giberélico sintético, que usted va y lo compra en un almacén agropecuario. Entonces, estos son los compuestos orgánicos. Sustancias inorgánicas, macro y micronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Micronutrientes, hierro, zinc, boro, molibdeno, cobre, cobalto, yodo, zinc, etcétera, etcétera. Tanto los unos como los otros hemos visto que son fundamentales, son importantes. Los macronutrientes, no porque se necesiten en más cantidades, quiere decir que sean más importantes que los micro. Los micros están íntimamente relacionados con la función de la clorofila, con la función de los cloroplastos, con la función de la fotosíntesis, con alguna translocación incluso de algunas hormonas como la quinetina. Si falta un micronutriente, aunque sea en trazas, en cantidades muy pequeñas, la planta frena su crecimiento y desarrollo. Y decíamos también que se podían adicionar compuestos, qué sé yo, de composición poco definida, que no es tan adecuado usarlo, pero que en su momento se podría utilizar. Por ejemplo, el extracto de levadura, el agua de coco, que decíamos que tiene incluso una composición análoga a la quinetina y es la razón por la cual se la utiliza mucho para curar afecciones de los riñones, extractos de vegetales, que sea jugos de plátano, de tomate, de piña, hidrolizado de caseína, peptona, triptona, carbón activado, etcétera, etcétera. En los compuestos inorgánicos, fíjense la importancia entonces tanto de los macro y micro. Y por eso que quiero que para la próxima clase me sepan exactamente qué hace el nitrógeno en el proceso de amonificación, nitritación, nitratación y desnitrificación. Pero el medio de cultivo no tendría éxito si no logramos ajustar el pH. Así como en el suelo, un suelo muy ácido, muy alcalino, la planta frena su crecimiento y desarrollo, exactamente igual pasa con el explante inoculado in vitro. Si yo no logro ajustar el pH entre 5 a 6,5,
Generalmente, decíamos que pueden pasar diferentes cosas. Si el pH es muy ácido y el medio de cultivo es sólido, no llega a solidificar, porque decíamos que en los pHs ácidos, el medio de cultivo sólido no solidifica. Si el medio de cultivo es muy alcalino, la planta también frena el crecimiento y desarrollo porque se producen fenómenos fitotóxicos para las plantas. Entonces, ¿cómo controlamos el pH? Si yo tengo un pH 3, ¿cómo subo el pH? En el medio de cultivo. Si yo tengo un pH, es lo que va a hacer la ingeniera cuando haga la práctica. Si tiene un pH 3, ¿cómo subo el pH? Tengo un pH 3, ¿cómo subo el pH? ¿Ah? Está aplicando adicionales, sal. Aplicando una el pH, sal mineral. Sal mineral. Muy bien. Aplicando una sal mineral. Por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Recuerden que el sodio y el potasio son sales, ¿no? Es lo que se usa la sal común para poder preparar los alimentos, ¿no? Entonces, utilizamos una sal. Entonces, la ingeniería enseguida les va a decir, si el pH es ácido, utilizamos, en este caso, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Pero si yo tengo un pH muy alcalino, hablemos 8 de pH o 9 de pH, si lo siembro desplante ahí, va a morir, va a morir. ¿Qué haría entonces para disminuir el pH y ponerlo en el orden de 5 a 6,5? ¿Qué haría? Utilizaría un ácido. Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Esa es la gran ventaja que tienen los medios de cultivo. Es decir, yo automáticamente, en el instante, puedo ajustar el pH adecuado del medio de cultivo. Lo que no pasa en el suelo. En el suelo generalmente yo tengo que pasar mucho tiempo para adicionar materia orgánica, para adicionar cal, para subir o bajar el pH del suelo respectivamente. Conclusión final entonces. Los medios de cultivo son para el explante lo que el suelo es para la planta cuando está creciendo in vivo o en el campo. Repito, entonces, los medios de cultivo son para el explante lo que el suelo es para la planta cuando está creciendo in vivo. Y por ello entonces decimos, en función del cuadro podemos sacar una definición. Diremos que el medio de cultivo es una solución nutritiva que está conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos que sirven para la inoculación aséptica de los explantes. Es otra definición, miren. Entonces, medio de cultivo, solución nutritiva, conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos que sirven para la inoculación in vitro de los explantes. Y si quiero ponerle más, ¿no? Que sirve para la inoculación in vitro de los plantes en condiciones de asepsia. Entonces, fíjense, el medio de cultivo tiene exactamente los mismos elementos nutritivos, orgánicos e inorgánicos, que tiene la planta cuando está creciendo in vivo. Y eso es entonces por qué Murashige Skug, en el año 1962, en base al análisis bromatológico que hizo en una hoja de tabaco, entonces llegó a determinar que en el medio de cultivo necesitaba adicionarse esos compuestos para poder inducir un crecimiento sano y vigoroso. Lógicamente con la diferencia de que algunos compuestos, como por ejemplo el caso de la sacarosa, que decíamos que solo se las requiere cuando el explante está creciendo en condiciones controladas, porque decíamos que el explante se comporta como un organismo heterótrofo. Por eso entonces adicionamos los carbohidratos como una fuente de energía y carbono. Bien. No sé si tal vez tienen alguna pregunta. Activemos las camaritas, por favor, para ir terminando la clase. A mí me gusta ser muy respetuoso del tiempo para que de esa manera pues no puedan atrasarse a la siguiente clase. Bien, entonces, alguna pregunta tal vez que tengan, alguna duda, alguna inquietud que tengan, por favor, con todo gusto. Tal vez algún ingeniero, sí, claro. Tal vez lo de la sacarosa dijo que solamente se necesita cuando el explante está creciendo en forma natural. In vitro, Mayrita. Es decir, solo cuando el explante está creciendo en condiciones controladas in vitro, adicionamos de manera exógena los carbohidratos, porque los carbohidratos básicamente se adicionan como sacarosa o el azúcar común y se adicionan en concentraciones, entonces, para poder realmente adicionar la fuente de energía y carbón. ¿Y por qué? Porque el explante, a pesar que tiene la coloración verde, a pesar que tiene clorofila, sin embargo, se comporta como un organismo heterótrofo. Se comporta, verán, no es que es, se comporta como un organismo heterótrofo. En cambio, la planta en el campo no necesita que le adicionen de manera exógena carbohidratos. ¿Por qué? Porque como la planta es autótrofa, las que tienen clorofila, las que tienen cloroplastos, entonces a través del proceso fotosintético elaboran su propio alimento. Recuerden ustedes que decíamos que la fotosíntesis del gran molino. ¿Entraba qué nomás? ¿Qué entraba nomás en el molino? ¿Qué nomás entraba? A ver. La luz, el agua, la clorofila, las sales minerales y el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, ¿no es cierto? ¿Y salía qué? ¿Qué salía?
¿Qué salía? La glucosa y 6 moléculas. La glucosa. 6 moléculas de oxígeno. De glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Es decir, 6 carbohidratos y 6 moléculas de oxígeno. Entonces, en el caso de las vitroplantas, como se comportan como organismos heterótrofos, entonces adicionamos, en este caso, una fuente de energía y carbono de manera exógena. ¿Tienen alguna otra pregunta? No sé, tal vez tienen alguna otra pregunta. Ingeniero, tal vez me pueda ayudar con la definición de agar. Agar, ya, el agar. Agar es un compuesto orgánico, El agar es un compuesto orgánico que se aísla de las algas marinas. El agar es un compuesto orgánico que se aísla de algas marinas, ¿sí? Y que permite gelificar, dar solidez o rigidez al medio de cultivo. Permite gelificar, dar solidez o rigidez al medio de cultivo. Es decir, para que en definitiva el medio de cultivo se ponga duro, ¿no es cierto? Se ponga duro, se ponga rígido. Y sobre eso inocular los explantes. Más o menos, ¿cuántos términos tienen en el glosario? ¿Ah? ¿Cuántos términos tienen en el glosario? Pasa de los 130, ingeniero. Claro, estudien, pasa más de los 130. Como 130. No se olviden entonces, para la próxima clase, lo que es nitrificación, dentro del proceso de nitrificación, nitritación, nitratación, amonificación y desnitrificación. Porque esa es la base para entender cómo el explante toma el nitrógeno. Y eso también sucede en las plantas que están creciendo en el campo. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez alguna otra duda, tal vez que les quede. Consulto, sí llegó Leslie, ¿no? Leslie sí llegó, ¿no es cierto? Leslie, sí llegó, ¿no? Patricia, ¿quién llegó? Patricia llegó. Patricia Chamba. Patricia, ¿me está escuchando, Patricia? No, Inge, ella no pudo conectarse. ¿Qué pasó con Patricia? ¿Qué pasó? No sé, la verdad me dijo que tenía un problema y que no dígale, se podía conectar hoy. Dígale, por favor, que si se puede, me escribir un mensajito al WhatsApp para poder justificar la parte, indicando qué problema ha tenido, porque yo siempre digo que la tecnología no puede ser un óbice para realmente quedarse sin la clase, ¿no? O sea, no puede jamás aquello. Los seres humanos no podemos dejarnos dominar de la tecnología, nosotros tenemos que dominar la tecnología, entonces no significa que porque no entra en clase la vamos a perjudicar. Yo les pido que me pongan un mensajito para poder justificar. Leslie se llegó. Leslie. Estuvo aquí, creo que se le fue la luz. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Bueno, si no hay preguntas, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana. No se olviden lo que siempre digo yo, ¿no es cierto? Tratemos de ir practicando, ¿no? Primero para ser buenas personas, para ser extraordinarias personas. Recuerden que el dinero hace millonarios, el conocimiento hace sabios, pero la humildad hace personas extraordinarias. Y a mí me encantaría que mis estudiantes, a quienes realmente respeto y considero tantísimo, sean personas extraordinarias y por ende van a ser extraordinarios profesionales, conservando el perfil más bajo, el que puede existir más bajo, ¿no? Si es bajo cero, mejor, porque usted no se va a hacer notar y no lo van a criticar. Y en la vida no estamos ya para impresionar, estamos para inspirar ternura, amor, comprensión, solidaridad. No se olviden de aquello. Decíamos que todo es circunstancial. Miren, llega, sucede y pasa, ya terminó la clase, ¿no es cierto? Y nunca nos olvidemos de nomenclar lo que siempre decimos. A propósito, Carmita, lo que usted dijo, sin contar su nombre, lo puse de ejemplo en todos mis encuadres que hice el día viernes a los chicos de primer ciclo. Se erizaron, al igual que yo. Gracias por ese testimonio de vida fabuloso que nos dio. Extraordinario, y lindo, verán. Y fíjense, voy a primer ciclo y se me presentó un caso súper grave con una niña también que también tiene algo con un niñito y tiene problemas mucho más complejos. Para que ustedes vean que la vida es... Ayer la veía a la niñita de Mayrita, preciosa, y me acordé lo que me contaba esta señorita que es estudiante de forestal primer ciclo, ¿verdad? Y que tiene un problema muy grave con su niño. Incluso ayer lo internaba en Solca, porque tenía un problema. Y me dijeron, no asista nunca conmigo. Yo le pongo la nota, tranquila, no pasa nada. Porque ante todo somos seres humanos, somos personas. Yo creo que eso es lo más importante. Así que no se olviden nunca, chicos, lo nomenclar. Lo que no se nomencla no existe. Solo lo que se dice existe. El amor no puede prescindir de las palabras. Así que si Diosito lo permite, nos vemos la próxima semana. Que tengan un extraordinario fin de semana. Cuídense mucho. Verán que la pandemia todavía no se ha ido. Hay que cuidarnos mucho. Y bueno, pues que les vaya extraordinariamente bien. Para mí siempre es un privilegio, un gusto trabajar con ustedes. Además, un grupo tan interactivo en donde participan tan dinámicamente. Y a mí, sinceramente, cada clase me motiva a venir a trabajar con ustedes. Yo amo mi trabajo, adoro mi trabajo,
porque tengo la posibilidad de conectarme con seres humanos maravillosos como son ustedes, para incidir un poquito en la formación académica, pero sobre todo en la formación personal. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien.